pregúntate qué tanto estás dando valor a tu palabra. Puede ser información mental, como por ejemplo bloqueos inconscientes con nuestro pasado, puede ser información de otras vidas. Pero bueno, ya hemos empezado como... A tope. ¿Cómo lo podemos ordenar así entre todos? ¿Qué puedo estar sosteniendo a nivel mental que se está proyectando en el mundo externo? No tienes que tener no sé qué ciertas cosas para sentirte bien, sino es tu manera de ver. Todo lo que percibes de la afuera, recontextualizarlo como lo que es un espejo del adentro. Cada uno tiene una percepción diferente de lo que está pasando, ¿no? Y eso viene gracias a la gratitud y a centrarte en enfocarte tú. Y todo eso yo no lo estaba viendo porque yo me estaba fijando en el error y estaba olvidándome de todas sus cualidades. Bueno, chicos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Antes de comenzar, ¿les parece bien si nos presentamos brevemente para que la audiencia pueda entender de dónde vienen, a qué se dedican? ¿Sí? No. Buenísimo, pues empezamos. No sé si las personas ya me conocerán o no de la vez pasada, pero me presento muy rápidamente. Mi nombre es Guillermo y principalmente dedico la mayoría de mi tiempo a ayudar a otros emprendedores a desbloquear las ventas y la abundancia de sus vidas y de sus proyectos. Siento que es mi propósito, elijo vincularlo hacia ese lado y estoy creando contenido y mi vida se resume en eso. Así que voy a dar paso a los compañeros para que... Genial. Bueno, mi nombre es Nacho, no sé dónde mirar. ¿A nosotras o a Vale. o a la general, en verdad? Bueno, mi nombre es Nacho, Nacho Sala, y también me dedico a algo parecido a Guille, que es ayudar a otros emprendedores a desbloquear los bloqueos que les están impidiendo generar ingresos con su pasión, porque al final podemos perdernos, ¿no?, en tratar de solucionar los problemas a través del mundo externo, pero cuando ya lo hemos intentado todo y vemos que no hay solución, sabemos que está operando algo de forma invisible, pues precisamente yo trabajo en ese mundo invisible para que puedan desbloquear y puedan generar esos ingresos. Y como persona, pues muy apasionado con lo que hago, muy obsesivo con lo que me gusta, con lo bueno, con lo malo. O sea, yo estuve en lo malo y era un obsesivo y ahora aparentemente esto es lo bueno, ¿no? Y soy un obsesivo y eso sería como la pequeña introducción. Genial. Me llamo David y hasta hoy mismo acabo de descubrir la edad que tenía porque no sabía si tenía 27 o 28, así que imagínate que me estaba ya empezando a sudar cuando me preguntas a qué me dedico exactamente porque no lo sé, a lo que vaya saliendo, pero si hay una intención de empezar a ayudar a los emprendedores también, por eso también trabajo con Nayito, y sobre todo un mensaje de conciencia, o sea, de la rendición, del dejar ir, porque ha llegado a mi vida pues todo el mensaje de la entrega a Dios, de la conciencia, y es lo que me gustaría empezar a compartir. Es verdad que tengo más experiencia con el tema de las relaciones, porque es donde más he sentido ese dolor y quiero compartir más a través de la conciencia en las relaciones, pero al final toda persona que quiera encontrar eso que significa la rendición y pueda sentir más paz, presencia, es lo que siento en ir compartiendo, pero ahora bueno, lo que se presenta es en ayudar a los emprendedores también, así que un poco eso. Estupendo. Yo quería dejar claro antes de empezar y hacerles todas las preguntas que tenemos, que bueno, el podcast al final se resume un poco entre el vínculo de la infancia con la adultez y habrá muchos espectadores que nos vean, que piensen, bueno, ¿y qué hacen estos tres aquí? Que nos van a contar desde este punto de vista, ¿no? Quédense, porque aunque seas una mamá, un papá, una persona que se dedica al mundo de la educación, pues ellos nos van a hablar mucho de mentalidad, de desarrollo personal y de espiritualidad, creo que va a salir también por ahí, ¿no? Y bueno, pues un poco la idea es esa, que se lleven este aporte de crecimiento personal para sus vidas como individuos y como educadores, como padres, como madres, depende del rol que tengan en esta vida. Y que está totalmente vinculado con la crianza y con la infancia, o sea que... Eso es. Bueno, Vale. empezamos. Sí, hemos mencionado mundo invisible. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? Eso que es el mundo invisible. O sea, el mundo invisible, todo depende de la percepción y desde qué lugar lo elijamos definir. Desde la forma en la que creo que Nacho ha apuntado hacia eso, es ese lugar donde se aloja quiénes somos, nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros patrones, las enseñanzas que venimos
arrastrando desde que venimos a este mundo. Y ese espacio interior, nuestros valores, principios, es todo un conjunto de aspectos que acaban dominando y gobernando nuestra vida y se acaban proyectando afuera. Entonces, vivimos en una tendencia de ir hacia afuera, de querer cambiar los resultados pensando que la causa de lo que estamos viviendo se encuentra afuera, en el gobierno, en mi pareja, en mi jefe, en que es que los clientes que me llegan no tienen dinero, entonces tengo que, yo qué sé, y empezamos a buscar la solución afuera. Entonces, familiarizarte con que hay un mundo invisible es lo que te permite, y lo que a muchas personas que ya no saben qué más probar y siguen trabados, el mundo invisible te da una alternativa diferente. Y hace poco leí un libro que me dejó una reflexión que me ayudó mucho a entenderlo, que decía: todo aquello que te lleve a una causa más sutil, es decir, más invisible, y que tengas que desocultarla, es decir, que esté más oculta, es realmente la causa cada vez más real de por qué te está sucediendo eso. Entonces, el mundo invisible es lo que te permite, que no es que sea invisible, simplemente está oculto porque nuestra atención está fuera. El momento que tú sabes reinterpretar todo de tal manera que te lleve una mirada hacia adentro, que esto no quiere decir cerrar los ojos y quedarte inmóvil y no vivir la vida. No, es una cuestión de la escucha, la mirada, todo lo que percibes de la afuera, recontextualizarlo como lo que es un espejo del adentro. Y desde ahí tomar conciencia de lo que uno sostiene, ir haciendo cada vez para uno más visible lo que aparentemente está oculto, que el ocultismo, que se ve como algo súper oscuro y tal, al final es simplemente desocultar lo que está oculto en nuestro inconsciente. Y bueno, así como idea general, para mí lo invisible apunta a eso. Yo estoy muy afín con lo que comparte Guille. Y bueno, por añadir algo, al final distintas filosofías espirituales nos han hablado de que hay una información registrada dentro de nosotros, que se le puede llamar karma, o también se le puede llamar la ley de causa y efecto, ¿no? O sea, todo lo que hacemos, incluso también se le puede llamar justicia divina, ¿no? O sea, todo lo que nos llega a nuestra vida está en perfecta armonía con lo que nosotros hemos ido registrando a lo largo de nuestra existencia. Según nuestras decisiones, y cuando hablo de decisiones son tanto externas como internas, es decir, los pensamientos que yo sostengo y las acciones que yo tomo y las intenciones que yo tengo, queda registrado, es decir, no queda desapercibido. Nada en este universo queda desapercibido y todo queda impregnado en una fuente no visible, que se le puede llamar el inconsciente colectivo, y en nuestro propio condicionamiento individual, que eso sería como el mundo no visible, ¿no? Ese aspecto que no vemos de nosotros. Entonces se impregna en lo que viene a ser el cuerpo etérico, o el cuerpo energético, igual me estoy yendo mucho. El cuerpo energético, y entonces ese cúmulo de información al final tiene una vibración que desprende y atraemos todo aquello que está en correspondencia con esa información, que se asemeja a lo que somos. De ahí la afirmación de lo semejante atrae lo semejante, ¿no? O atraemos aquello que nos corresponde. O ya Dios hará justicia. No es que hay un Dios ahí arriba que hace justicia, sino que simplemente, según las decisiones que tomamos, pues vivimos unas experiencias. Y vinculando con lo que dice Guille, es al final la información que tenemos, es lo que hace que vivamos ciertas experiencias. Esa información no la vemos, no la palpamos, y por eso se le llama información no visible o mundo no visible. Pero bueno, ya hemos empezado como... A tope, a tope. ¿Qué quiere que diga yo ahora? Va, entonces tercero... A ver. No, pero voy a intentar ser espontáneo, porque lo típico, que la mente quiere hacerse la respuesta ya para cuando me toque y decir, vamos a ver qué sale. Pero bueno, totalmente comparto con los dos y a ver qué puedo añadir, pero de mundo invisible a mí lo que me llega es lo que no podemos ver con los 5 sentidos, ¿no? Entonces lo que está más allá, también como coincido mucho con el tema del karma, y al final es que dentro de lo que no vemos con los 5 sentidos, pues podemos ver que está la información emocional, puede ser información mental, como por ejemplo bloqueos inconscientes con nuestro pasado, puede ser información de otras vidas. Entonces al final todo eso para mí está dentro del campo de la conciencia. Y a ver, espérate.
Esto es normal. ¿Eh? Esto no No, pero va a soltar, que si no empiezo a reírme y no entro en Yo bucle. estaba a punto de decir lo mismo, Bastante digo, bien, hemos no sé si empezado. decir cambio la Ah, a mí me da igual. Muy Yo, bien, muy bien. yo empiezo aquí lo que me venga. Total, pues si no. Para mí el campo de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Pues toda la información, también se puede decir que ahí surge todo el karma. Y para mí lo que sería es, nosotros creemos que está sobre el mundo de la forma. Es decir, tengo los problemas con, yo qué sé, con la relación, tengo los problemas con el trabajo. Y decir, todo esto es una proyección de mi mente. Entonces, hay una información que está interna en ese campo y si nosotros podemos empezar a acceder a ese campo, podemos realmente incluso cambiar la manera de ver de lo que estamos viendo los problemas. Entonces el mundo invisible sería eso. Ya, pues si no me voy a extender aquí y no prefiero añadir más nada. En un resumen, me corrigen si... sería como todas las experiencias que nosotros vivimos en el pasado, no porque haya pasado el tiempo significa que se quedaron atrás y ahora no nos afectan, sino al revés, que todo se va acumulando en forma de información, tanto de pensamientos como de emociones, en esa parte invisible que no se ve, pero que a día de hoy sigue con nosotros, aunque haya pasado el tiempo, y nos sigue afectando, ¿no? Y a día de hoy, el presente, el mundo externo que nos rodea, sería como un reflejo de justamente esa información que guardamos en el inconsciente, que viene de nuestro pasado y que, aunque haya pasado el tiempo, sigue aquí y nos sigue afectando, ¿no? Entonces, todo lo que yo veo en mi exterior, digamos que es un reflejo de esa información inconsciente que yo tengo. Vale. Buen resumen, Isa. Al final me acabé liando yo sola. Buena síntesis. Vale, y esta información y este mundo invisible, ¿cómo yo puedo acceder a ello? ¿Cómo puedo hacerme consciente de ello? Muy buena pregunta. Yo creo que tener la respuesta total a eso nos haría pasarnos el juego, ¿no? Por así decirlo. Mira, porque aquí podemos entrar como en una rayada que esto nos impida como, vamos a decir, vivir como una civilización, vamos a decir, normal. Pero lo más importante es aprender a ver simbólicamente lo que nos sucede. No sé, voy a poner un ejemplo. Imagínate las personas que nos ven, que son mamás o papás. Ostras, mi hijo, siento que pasa de lo que le digo. Pregúntate, ¿qué tanto estás dando valor a tu palabra? Por ejemplo, en lugar de echar la culpa afuera, son preguntas que te llevan a mirar hacia adentro, hacia ti. Todo aquello que te lleve a desocultar lo que está invisible, todo va a apuntar hacia ti. Y desde ahí desde esa responsabilidad, es desde donde uno va a encontrar una respuesta real a lo que está sucediendo. Es más, responsabilidad es responsabilidad, la habilidad de dar respuesta. Entonces, cuando uno realmente se hace responsable, y si me está pasando algo en el afuera que me genera conflicto, o con mi pareja siempre acabamos discutiendo y nunca quiere hacer lo que yo le digo, ¿no? O siempre tiendo a hacer lo que él me dice porque tengo resistencias a poner un límite. Bueno, todo eso, pregúntatelo hacia ti. ¿Qué problema tienes a la hora de tomar decisiones? ¿Qué conflicto tienes a la hora de poner límites o a la hora de decir no? Todo ese tipo de preguntas te van a llevar a respuestas que quizás es la primera vez que alguien se plantea algo así, de ir hacia adentro y de dejar de mirar hacia afuera. Pero tampoco que esto sea una limitación en la educación, ¿sabéis? Es decir, si tu hijo ha tirado un vaso al suelo, le tienes que enseñar que eso no es lo correcto, ¿no? Pero si ves que es un patrón que se repite y que primero es un vaso y ya es como una tendencia, ahí ya es donde uno tiene que ver, ok, esto va más allá de simplemente corregir algo en el afuera. Entonces, como introducción diría esto, y luego también que las personas se den la oportunidad de, si hay algo que por sí mismo, en base a una introspección suya, no logran ver, que contraten a un profesional. Todos los tres que estamos aquí sentados, siempre pedimos ayuda, invertimos. Acabamos de hablar aquí antes de encender las cámaras y hemos hablado de eso, de todo lo que hemos invertido en otras personas para que ellos nos ayuden a ver lo que ni siquiera está tan oculto en el inconsciente que ni siquiera desde la conciencia uno lo puede ver. ¿Van a haber cortes y eso? Sí. Vale. Claro, yo puedo dar una respuesta
La que surja. Sí. Vale, fantástico. Ustedes hablen. Vale, ok. O sea, todo Fantástico. de valor. Vale, Sí. súper, me parece súper. Vale, pues mira, una forma de acceder a ese inconsciente es muy sencillo, es súper fácil. Es a través de las sensaciones corporales, porque es ahí donde se manifiesta el pensamiento inconsciente. Eso lo enseñaba Buda. La manera de poder localizar la información inconsciente es siendo consciente de lo que se despierta en el cuerpo, porque es ahí donde se manifiesta en la primera fase. Entonces, a través de lo más burdo, que es el cuerpo, se está accediendo a lo más intangible, que es lo no visible. Entonces, a través de una experiencia, ¿no?, que aparentemente el mundo externo está patas arriba y que me han insultado o que mi hijo se porta mal, no es el mundo el que me está produciendo malestar, sino que ese malestar ya estaba en mí y por eso estoy viendo ese mundo, ¿vale? O sea, esto también es un cambio de paradigma que hay que empezar a tener. O sea, los hechos no me causan malestar, sino que yo ya estoy mal y por eso vivo los hechos que vivo, ¿vale? Por eso mi hijo se porta mal y aparentemente me despierta el enfado. No, el enfado ya estaba en ti y por eso tienes un hijo que aparentemente te enfada, ¿no? Pero es como empezar a cambiar ese paradigma de que si realmente queremos acceder, que bueno, es lo que decía Guille, si realmente queremos acceder a nuestro mundo no visible, tenemos que empezar a dejar de proyectar en el mundo externo, dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Y la manera de mirar hacia adentro, en primera instancia, es ¿qué estoy sintiendo? Porque es ahí donde se experimenta el conflicto. O sea, si tú te preguntas, oye, ¿dónde realmente está el conflicto? Uno dirá, en la mente. Y bueno, ¿y qué te produce eso? Una sensación. O sea, en última instancia, el conflicto se almacena en la sensación. Entonces, el simple hecho de yo ser consciente y de observar en su máxima totalidad esa simple sensación que se despierta en mi cuerpo, ya estoy haciendo consciente lo inconsciente. Por eso, en la meditación se enseña a observar la respiración o todo lo que es autónomo, como puede ser la respiración o el latido del corazón, porque funciona sin que nosotros conscientemente lo elijamos. Entonces, el simple hecho de nosotros ser conscientes de la respiración o del latido del corazón ya es examinar ese mundo no visible, ese inconsciente, porque no lo estamos eligiendo nosotros. Entonces, esa ya es una manera de hacer consciente lo inconsciente o hacer consciente o visible lo que no estaba siendo visible a través de la expresión corporal y de permitir que eso esté ahí. Eso es una manera de ser consciente. Luego se puede incluir ya la práctica más de identificar, como decía Guille, los símbolos mentales, los conceptos que puedo estar sosteniendo a nivel mental que se está proyectando en el mundo externo. Porque al final el mundo externo simplemente son símbolos, ideas, pensamientos proyectados en el mundo, pero habla de mí, no habla del mundo. Entonces, a través de el mundo, yo puedo ver a través de los arquetipos del inconsciente colectivo, que es lo que enseñó Carl Jung, qué es lo que puedo estar sosteniendo a nivel informativo, inconsciente, para estar viviendo esa experiencia. Eso si nos queremos poner más en el análisis de qué se está sosteniendo de forma inconsciente en la conciencia, ¿no? ¿Qué me está llevando esa experiencia? Y es súper útil para poder modificarlo. Pero eso es para la primera instancia, para localizar el pensamiento inconsciente o acceder a ese inconsciente a través de la sensación. Eso es la mejor manera de ir directo al grano. No es necesario saber qué es, ni de dónde viene, ni por qué está ahí, sino simplemente observando la emoción ya nos podemos liberar de ella. Ni siquiera le llamaría emoción, sensación, energía. Entonces, porque tú piensas que no hay ninguna causa realmente. O sea, si nos ponemos así, en realidad no hay nada que lo esté causando. Porque la verdadera causa, si nos ponemos más en profundidad, es el pensamiento basado en la separación. Esa es la creencia raíz. Y de ahí surgen todos los demás problemas. Pero no es que en mi pasado tuve un conflicto y que eso me está repercutiendo en el momento presente. No, es que el pasado viví ese conflicto porque ya era un efecto. Porque yo ya sostenía un conflicto. Entonces, si yo tuviese que identificar todas las causas de mi pasado para poder liberarme, estaría condenado. Literal. O sea, si tengo que averiguarme de las vidas pasadas que he acribillado a personas, que no sé cuántos, no me podría liberar nunca. Pero si yo, simplemente porque el karma, porque al final es la manifestación del karma, el karma se experimenta en este instante.
No se encuentra en otro lugar, se experimenta en el momento presente. Entonces la manera de trascender el karma no es en ningún otro lado que en este instante. Y en este instante se manifiesta a través de la sensación. Entonces el simple hecho de ser consciente de la sensación y de permitirla, ya se está liberando el karma y no hace falta ponerle forma. La forma es útil, o sea, por eso digo, dependiendo del punto en el que nos encontremos, a mí me fue súper útil darle una explicación causal de percibí a mi padre como tal y esta información la arrastro y tal, pero realmente no es necesario tener toda esa información para uno liberarse. Eso es algo que también fue un descubrimiento para mí porque es como, ¡pam!, directo al grano. Pero pienso que es necesario pasar por ahí, por la información que se sostiene de forma causal de los padres y tal. Pienso que es necesario pasar por ahí y luego soltarlo, también eso. O sea, no quedarse ahí. Pero sí que es un paso previo que se necesita pasar. Para mí, porque fue una transformación para mí, el identificar qué símbolos y conceptos mentales estaba sosteniendo que registré en mi pasado y que me seguían repercutiendo en este momento. Pero realmente el conflicto es una energía. O sea, ni siquiera tiene ningún tipo de forma, ni siquiera es una emoción. No, o sea, todo eso ya son etiquetas mentales, juicios de valor, pero realmente se expresa a través de una sensación sin forma, una energía, y es eso es el karma. Entonces, puede parecer que hay un nudo en el estómago, un nudo en el cuello, pero siguen siendo etiquetas, es energía, ¿sabes? Y se vive así el karma, y eso es la manera de liberarlo. Sé que, por eso preguntaba, yo voy compartiendo lo que No, está surja. muy bien. El karma, ahora vamos a hablar de eso. Vale. No sé si David, ¿querías añadir algo más? Ahora empiezo yo. O sea, la siguiente pregunta empiezo yo. ¿Qué digo? A ver. ¿Cuál era la pregunta exacta, la primera? Yo no sé para qué. ¿Cuál era? A ver, y quien lo esté viendo, a ver, yo solo quería 3 tips para cuidar a mi hija. ¿Cuál era la primera pregunta para...? ¿Cómo podemos? ¿Cómo acceder a esa- Vale, voy a hacer un breve porque yo creo que ya está súper desarrollado, ¿no? Entonces... Cuando llega David ya está todo dicho ya. Está, Pero... David, por si Sí, quieres dime. introducirlo de alguna manera, Sí. que se ha nombrado varias veces el concepto de inconsciente colectivo. A lo mejor lo puedes meter ahí para explicarlo un poquito. No me que- metas en fregado. No, un poco porque como al final el mensaje es complejo, pues para que se entienda por completo Que introduzco el tema del inconsciente colectivo. que puedes hablar del inconsciente Puedo, vale, colectivo. pues entonces no. Ahora lo meto. O sea, primero lo que me venía, porque va a ser lo mismo, un recopilatorio, pero hay varios métodos, como estamos hablando antes, que surgió también esta pregunta, ¿no? Como puede ser desde el I Ching, que lanza 3 monedas y ves símbolos y entonces ahí pues accedes al inconsciente colectivo. Luego también está la astrología famosa, ¿no? De empezar pues a relacionar lo que estás viendo, pero al final son símbolos, es decir, son símbolos de tu mente. Realmente no existe una constelación. Estás uniendo puntos y estás diciendo que hay una información ahí que está dentro de la conciencia. ¿Qué pasa ahora? Que para mí es lo que decía Guille, de preguntarse el para qué. Quieres saber esa información. ¿Por qué? Porque yo en mi vida, por ejemplo, sentí que me identifiqué con la herida del abandono. Entonces, durante mucho tiempo quise investigar dónde surge. Quería comprender, pero realmente no estaba dispuesto a rendirme. O sea, era como... Yo solo quiero entender por qué para sentirme suficiente. A ver si entiendo el por qué y así puedo solucionarlo. Pero ¿qué pasa? Que yo tenía recuerdos desde incluso los 3 años, donde sentía que, por ejemplo, me dejaban en clase y un miedo brutal. Luego me acuerdo que también estaba en el recreo, mi hermana tenía que estar con la mano así. Y digo, entonces, ¿cuál es el primer pensamiento? ¿Y por qué luego hay regresiones? Porque también podría ser incluso en la vida, es lo que decía Nacho. O sea, al final no es la causa, sino que es el nivel de conciencia, que es lo que dice David Hawking, es el sentimiento. O sea, lo que tú tienes que estar dispuesto es a liberar el sentimiento. Entonces, primero tenemos que estar dispuestos a rendirnos, y cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros atendemos el sentimiento, que si puede ser, por ejemplo, una madre que se preocupa por su hijo o lo que sea, en vez de preguntarse tanto de dónde surge esto, si estoy dispuesto a atender el sentimiento. Y ahí es el dejar ir para mí, es atender las sensaciones del cuerpo, y cuando tú estás dispuesto a rendirte, es cuando cambias la manera de ver. Y eso lo que pasa es que empiezas a descubrir la información que estabas buscando, porque ya no ves el problema como lo estábamos viendo, ya no lo ves como una carga, ya no ves, en mi caso, la herida del abandono, ya me daba cuenta de que la insuficiencia no era real, simplemente era un cúmulo de sentimientos desde el miedo. Cuando estuve dispuesto a rendirme, pues decía, pero qué insuficiencia ni qué nada, o sea, qué vacío. Puedo conectar desde el amor con una persona. Entonces ahí ya no tenía que descubrir dónde surgió, simplemente rendirme. Entonces eso es lo que comparto, o sea, un poco parecido. Vale.
En resumen, sería para poder empezar a ayudarnos Sí. a nivel de lo invisible, no a Sí. nivel de lo invisible, sería empezar a ver la vida como símbolos que tenemos que interpretar para ver qué tenemos que cambiar en nosotros, ¿no? Y reducir tanto el ruido mental, el pensar de dónde viene, el por qué, y alejarse un poco de eso y conectar más con la emoción, Sí. con qué estoy sintiendo, y enfocarnos en eso para que se libere, ¿no? Sí. O sea, que hay personas que a lo mejor tienen que basar más por parte de su karma, por un proceso mental como fue el mío, porque era muy racional, desde intentar descubrir el origen del universo a través de desde la física cuántica, los bloqueos inconscientes, y hay otros como Ramana Maharshi, un sabio, que de repente sentía que se moría, se dejó morir y descubre la paz absoluta, ¿sabes? Y ni el por qué ni nada, ¿sabes? Cada uno con su proceso. Tú sabes cobrando todo lo que digas. Vale. Yo quería preguntar algo porque antes, Empiezo yo y ahora voy para allá para... antes nombraron a Dios, David. Qué bueno. Y el karma también, después. Sí. ¿Qué es para ti Dios? A ver, vamos a bajar un poco más a tierra. No, ya se ha transformado la charla en... Mira, voy a hablar de la experiencia, así yo creo que es más fácil, en vez de tanta Sí, información, claro. y me viene mi experiencia. Al principio para mí era una imagen en la cual pensaba que las personas creían por ignorancia, como por ejemplo, yo qué sé, la antigua Grecia, trueno, ¿de dónde viene esto? Pues un dios que está enfadado, ¿no? Entonces yo tenía rechazo, y para mí Dios era una imagen. ¿Qué pasa? Que a medida que empiezas a preguntarte cuál es la verdad, porque te sientes vacío y quieres encontrar esa paz, empiezas a indagar interiormente. Y a mí la filosofía, pues me hablaban de conciencia, de presencia. Mi mente no podía acceder a ese campo. Entonces, cuando conocí a David Hawkins, me hizo conectar con una parte devocional y ver que Dios era ese amor y esa plenitud. ¿Qué pasa? Que para poder descubrirlo, tenemos que empezar a retirar los obstáculos, que son esos sentimientos, es esa parte de identidad que te has creído durante toda tu vida. Y para mí Dios sería como ese estado de conciencia, en el cual todos somos uno. Que te viene bien tener una relación donde tú te imaginas un padre amoroso, perfecto, o sea, no hay ningún problema. Y a mí me ayuda a conectar en la oración, pero ya no veo como a Dios como esa parte de la iglesia de un padre castigador, porque eso yo creo que a nadie realmente le genera paz. Entonces para mí, para resumirlo, Dios sería un estado de conciencia, donde tú sientes ese amor y esa presencia, donde todo es uno. ¿La misma? Sí. Vale, pues... Si tienen cosas que añadir, yo creo que al final Sí, el aporte de cada uno... fantástico. Sí, yo también lo pienso. Vale, pues Dios, yo durante mucho tiempo estuve enfadado con la religión, justamente porque el símbolo con el que yo estaba peleado era con la autoridad y ese arquetipo de la autoridad o esa información del inconsciente colectivo es lo que representan todas las iglesias, ¿no? Que es la autoridad, el dominio, el control. Entonces yo estuve muy enfadado con lo que era Dios, con lo que era la religión, con Jesús, bueno, y con todo ese tema, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que a mí me apuntaron a catequesis y yo no la terminé. Yo no la... ¿Qué pasa? Me encantó este giro de guión de repente. No, ya, Sí, ya. porque la catequesis como que ya lo desmarqué completamente de... Sí, no, ya está. No, me apuntaron ahí y yo sentí rechazo. Y yo creo que, bueno, hay una información como negativa que tenía con respecto a todo esto, ¿no? Y después, a raíz también de libros espirituales, empecé con Wayne Dyer, que fue el primero que me introdujo en todos estos temas. Yo empezaba como a poner parábolas de Jesús y a interpretarlas de manera distinta. Entonces yo dije, coño, que igual Jesús sí que existió y sí que fue una persona sabia y tal. Entonces ahí ya me adentré más en la espiritualidad. Más bajo. No, que no nos muevas mucho. Ah, pero vale. en una dirección. Vale. Me empecé a adentrar más en la espiritualidad y entonces ya empecé a desarrollarme con un concepto de Dios distinto, donde no era un Dios con forma, un Dios como una persona, sino que más bien era un estado, era una forma de estar y una sensación. Yo vivo a Dios como una presencia amorosa, dichosa, compasiva, estados de conciencia elevados. Y lo noto como una presencia a Dios, más que como una entidad fuera de mí
que me juzga o que me habla o que tal, sino más bien como un estado al que puedo acceder si realmente estoy dispuesto a acceder a eso, porque muchas veces me resisto o nos resistimos a lo que es el amor, pero sería el estado de conciencia del amor incondicional, de la dicha, del gozo. Eso sería para mí Dios. Sí, en realidad poco más que añadir. Más que añadir, incluso creo que para llegar a comprender eso lo que uno tiene que hacer es restar. Porque todo eso que han dicho Nacho, que ha dicho David, en realidad son formas en las que la mente puede hacerse a la idea de eso que es indescriptible. ¿Sabes? Es como todos esos términos apuntan hacia una dirección. Bueno, pues ahí es donde, a eso que apunta la palabra, es donde se encuentra eso que habéis preguntado de qué es Dios, ¿no? Pero que realmente en el momento que lo pones en palabra lo limitas, ¿sabes? Porque al final lo estás poniendo en un concepto con unas limitaciones y con unas características. Pero la realidad es que dentro del concepto de Dios está todo. Imaginarse un bibliotecario que se ha leído todos los libros, todo existente de todo, y lo conoce todo. Es como la totalidad del conocimiento. Y llega un momento que se aburre y dice, voy a hacer como si me he olvidado y voy a volver a aprender, ¿no? ¿Cuál es todo ese conocimiento? Y desde esa totalidad del todo se divide ese bibliotecario en cada uno de nosotros y desde ahí está volviendo a recordar lo que ya sabe, pero que eligió olvidar porque estaba como... Aburrido. Exacto, está aburrido, tipo, esto es todo. Entonces, a mí me ayudó mucho a entenderlo eso, ¿no? Que es una chorrada, pero que de alguna forma me hizo un sentido y sobre todo dejar el apunte de que no tiene nada que ver con una religión o algo atado a unas normas o... No, es simplemente algo que está ahí. Incluso la gente que no cree en Dios, en realidad tiene que creer en un Dios. Tiene un concepto de Dios el cual rechazan, pero ese concepto en tu mente está. Entonces estás creyendo en eso, simplemente no te gusta y lo rechazas. Es decir, es algo que quieras creer o no, ahí está. La palabra que más me ha hecho sentido, que hemos dicho, ha sido presencia. Es como esa presencia y poco más que añadir. Y una duda con respecto a esto. ¿No crees que la imagen de Dios se da por que te la... ¿Te la heredan? Eso es. O sea, no es que tengas la imagen y tengas un rechazo, sino simplemente es que la recoges de Claro, la sociedad. en realidad todo es aprendido. Por eso el camino a conectar con Dios no es aprender a cómo conectar, sino es un camino de desaprender y de ir entregando todas esas etiquetas, todos esos aprendizajes. Es un proceso de restar, de quitar capas. Y en lo que parece que no hay nada, ya que quite todo. Esa es la presencia de la que hablamos. Si quieres, bueno, me da igual. Ahora al revés. El karma. ¡Ay! Porque muchas personas dicen, bueno, tenemos la idea de que el karma es que si has hecho algo malo, pues te cae el karma, ¿no? Como que Sí. te pasa algo malo porque tú hiciste algo malo. Sí. ¿Cuál es la definición de karma? ¿O qué es Voy a ver exactamente? si me acuerdo cómo del ejemplo que me opera? gustó también. Que a ver si me acuerdo. Era como que tú ponías gasolina, ¿no? Vamos a decir gasolina, yo qué sé, en un rancho, da igual. Y de repente tú, pues, prendes fuego, se quema el rancho. No es ningún castigo, es simplemente que están las condiciones, que es tanto el fuego, es tanto lo que sería la gasolina. Entonces la consecuencia es que se ha quemado, pero no es ningún castigo. Que ¿cómo lo llamamos esto a la práctica? Que pensamos siempre que es el castigo. Es simplemente que tu intención tiene una frecuencia, ¿vale? Puede ser, pues como siempre decimos, buenas o malas, pero realmente no es buenas ni malas, sino van desde el egoísmo o van desde la integridad. Entonces lo que cosechas siembra, pero no es un castigo, sino que tú, al poner una intención desde esa negatividad, estás reafirmando la negatividad, entonces te vas a encontrar con negatividad. Nadie te está castigando, no hay un juez interno, sino es el juez del ego, lo que tú estás eligiendo. Entonces, para mí el karma, esto ayuda muchísimo porque te haces más responsable. O sea, para mí es la responsabilidad. Y entonces dejas de tener miedo a un Dios que te castiga, empiezas a ser más consciente de las intenciones y también empiezas a comprender que no eres víctima del mundo, sino eres víctima de tu propio karma que estás cosechando. Es decir, tengo aquí, yo qué sé, por ejemplo,
Los ejemplos son malísimos, pero bueno, no sé, en un trabajo, ¿no? Si pongo la intención, por ejemplo, en la venta, que ahora nos estamos dedicando, si pongo la intención de cultivar lo que sería el éxito de las personas, en aportar, pues al final eso es lo que estoy cultivando a mí. Pero si empiezo a ganar, quizás puede que tenga dinero, pero al final me voy a sentir vacío, me va a aparecer la culpa, luego al final eso se va a reflejar en las personas y me va a etiquetar de vendehumo, lo que sea, ¿vale? Entonces es lo que yo he elegido, que muchas veces es inconsciente, pero también me gustaba una de las cuestiones que, por ejemplo, tú estás en una carretera, ¿no? Y te saltas una señal de tráfico y viene el policía y te dice, no, multa. Ah, no lo sabía. No, el típico caso, pues, que no lo sabía no quiere decir que te eximas de las leyes kármicas, pues es lo mismo. O sea, aquí puedes no conocerlo, incluso muchas personas, por tener miedo al castigo, que creen que es un castigo, empiezan a no responsabilizarse del karma. Y empiezan a decir, yo no creo en el karma. Pero al final todos los grandes avatares de la historia, como puede ser Buda, incluso Jesús, que muchas personas creen que Jesús no hablaba del karma, pero al final el decir, si haces buenas acciones vas al cielo, si haces malas acciones vas al infierno, eso está hablando del karma. Entonces para mí eso sería un poco el karma. Yo, para remontarnos a lo que es el karma y la descripción completa, tenemos que empezar sabiendo que somos energía y todo este universo está compuesto de energía, ¿no? Entonces, dentro de este universo y dentro de este plano, de este mundo, hay distintas frecuencias. Es decir, hay una energía base, pero dentro de esa energía base hay distintas frecuencias, entre más intensas y más densas. Todas las intenciones que nosotros ponemos a la hora de tomar una decisión, a la hora de darle un feedback a una persona, un comentario, desprende una vibración y una frecuencia con determinada intensidad. A menor intensidad es una frecuencia más densa que va en contra de la vida. A mayor intensidad es una frecuencia más elevada que va a favor de la vida, ¿vale? Es más íntegro. Está más hacia la vida y el otro está más hacia la muerte, que es lo que compartía David, que era lo que es más egoísta y lo que es más íntegro, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra existencia, nosotros hemos ido registrando una información en forma de energía, porque constantemente nosotros estamos eligiendo si en este momento juzgar o en este momento perdonar, ¿no? O sea, en cada instante nosotros elegimos y desprendemos una energía. Esa energía se impregna dentro de nosotros, ¿vale? Y se queda registrado, lo que viene siendo en el cuerpo etérico, que es el alma. Esa información completa es lo que se le llama el karma individual. Pero es que además tu karma individual está conectado con el karma colectivo, que también se le puede llamar inconsciente colectivo, que es donde está almacenada toda la información de toda la humanidad de lo que hemos ido haciendo y no nos exime, ¿vale? O sea, nosotros estamos sujetos a esa información. También está el karma familiar, que es lo mismo que decir el inconsciente familiar, que es lo que ha ido registrando la familia a lo largo de su vida y que nosotros estamos vinculados a eso, ¿no? Entonces, karma al final significa acción y puede ser en forma de movimiento o en forma de pensamiento. Es decir, yo mantener un pensamiento de este es un cabrón, esto está generando karma, porque ese pensamiento desprende una vibración más densa y queda registrado dentro de mí. Y no queda desapercibido nada en este universo. Por lo tanto, tarde o temprano, yo voy a vivirla. Bueno, en ese instante de mantener un pensamiento de ataque, ya estoy viviendo las consecuencias del ataque, de esa vibración densa. Y al yo sostener esa vibración densa, atraigo aquello que está en la misma sintonía que la vibración que yo estoy sosteniendo. Entonces, mantengo un pensamiento de ataque, de venganza, de ira, y no es que luego me va a venir algo malo como castigo, no, es que estoy sintonizando con la ira y por lo tanto las experiencias que me encuentre van a estar en correspondencia con la ira. Y eso es el karma. Entonces no hay algo externo a ti que te esté culpando, que te esté atacando, simplemente es la elección que tú tomas en cada momento. Si juzgar o condenar, si matar o perdonar, si en todo instante podemos elegir, ¿no? Y ese es el poder que se nos ha dado. Además, Un Curso de Milagros, que es un libro, dice que la única cordura que nos queda en este mundo es recordar que tenemos el poder de elegir internamente y es esa capacidad de elección de marcar la intención de si amar, de si condenar, etc. Y a cada instante estamos optando y según esa elección está registrando una información y esa información desprende una vibración que atrae sus consecuencias. Entonces eso sería como la explicación
intentándolo bajar a tierra de lo que es el karma según lo que yo tengo entendido, ¿no? Entonces, cuanto más cosas hagas desde la bondad y el amor, más cosas buenas vas a recibir en tu vida. Claro, en la medida que tú sintonices con la bondad y el amor, en ese mismo instante ya estás recibiendo el regalo. Pero por el simple hecho de estar sintonizando con esa frecuencia. No es que yo hago una obra buena y entonces tarde o temprano me llegará. No, es que en ese mismo instante de estar haciendo la obra buena ya estás sosteniendo ese campo energético positivo que ya te está beneficiando a ti como conciencia y como alma. No hay que esperar a un siguiente instante porque es en cada instante que se está generando el karma. Entonces el beneficio es al instante. Quien vive las consecuencias de mantener negatividad soy yo. Si yo mantengo pensamientos de ataque hacia el mundo, el único que los sufre soy yo. Por lo tanto, el karma lo estoy viviendo negativamente porque yo estoy eligiendo mantener la negatividad. Entonces, no es que las almas se van al infierno porque Dios las castiga, ¿no? Porque lo han elegido y han optado por campos energéticos densos y negativos, y eso es lo que les ha llevado a sintonizar con lo que les corresponde, por justicia divina. Lo que pasa es que, como se llamó justicia divina en la Biblia, se pensaba que era la justicia de Dios, ¿no? Un Dios sentado en el trono señalando. Pero la justicia divina es el karma, es las leyes que operan en este mundo. Si tú condenas, vives las consecuencias de la condena en ti mismo. Punto. Eso es así. Es como el principio. Si tú perdonas, el único que perdonas es a ti mismo, ¿vale? Entonces eso es como lo que a mí me sirve como comprensión del karma, que ayuda. O sea, tener esta comprensión es muy útil porque te libera de mucha culpa. De mucha culpa, porque aunque pensemos que no, todavía nosotros estamos asociados a lo que es el judeocristianismo, que nos vincula con creer que hay algo externo a nosotros que nos está vigilando y nos está culpando o juzgando. Entonces, si cometemos un pecado, ¿no? O cometemos una acción que sabemos que no es beneficiosa, cargamos con una culpa increíble. Pero cuando nos damos cuenta que ha sido una elección según el campo energético en el que nos encontrábamos, es más fácil poder soltar la culpa, porque nos damos cuenta de que simplemente hemos sido dominados por ese campo energético y que del mismo modo que hemos sido dominados y que en este instante hemos tomado conciencia, podemos optar por una nueva elección. Y en este instante, si opto por una elección más elevada, lo demás es olvidado. O sea, en este instante estoy optando por lo positivo. ¿Que luego vuelve negatividad? Bueno, pues se hace el trabajo de liberar y optar otra vez por lo positivo. Y así constantemente. Yo qué sé, el otro día hice una acción que me llevó a la culpa, ¿no? Y claro, uno se podría quedar en la culpa constantemente, pero digo, bueno, es que en ese instante, en ese momento, estaba siendo dominado y gobernado por un campo energético que me llevó a esa experiencia. Está claro que era kármico y ahora opto por no volver a repetirlo y cambiar. Como decía David Hawkins, la penitencia a los errores pasados no es fustigarte y culparte, sino cambiar ahora. O sea, ¿qué puedes elegir a partir de ahora? Ya olvídate de las hipótesis del pasado, de lo que deberías haber hecho. Si pudieses haber hecho algo distinto, lo hubieses hecho. Y no lo has hecho, porque estabas dominado por ese campo, estabas limitado por ese condicionamiento. Ahora, sabiendo lo que ha sucedido, ¿cuál es el cambio que decides tener? Y eso es como la mejor manera de cambiar el karma y de modificar el karma. Y un apunte más, para poder modificar el karma nuestro que tenemos, es necesario acudir a un poder divino, a un poder supremo, que es el que puede modificar la información que tú sostienes internamente, que es el karma. ¿Y esto qué quiere decir? El pedir ayuda a algo divino para librarnos del karma. Sí, porque el karma al final es una energía, como he dicho, ¿no? O sea, todo está compuesto de energía, de frecuencia, etcétera. Entonces, todas las decisiones que tomamos en realidad se registran en forma de energía. Luego la forma se la damos nosotros. Se muere un hijo, cojo un cáncer. Eso es la forma, eso es la materia, eso es como el contenido. Pero eso no es lo importante es la energía que ha llevado a esa forma, ¿no? Entonces, como es energía, es lo mismo que decir, se ha puesto muy de moda, ¿no? Hablar del ego. El ego es lo mismo que el karma. El ego simplemente es la respuesta a tu karma. Cada uno somos un ego colectivo. En realidad no hay distintos egos. No es mi ego el tuyo y el tuyo el tuyo. En realidad hay un solo ego que está cargado de una información determinada, que sería como el karma, ¿no? Entonces, el hecho de darnos cuenta de que el ego se ha sofisticado hasta tal nivel que nos ha agarrado, nos hemos vuelto adictos a las tendencias del ego y al karma, nos hemos vuelto adictos a nuestro propio condicionamiento, tenemos que darnos cuenta de que es muy difícil soltar un condicionamiento por nuestra propia cuenta. Es muy difícil. Es decir, si yo llevo toda una vida pensando que ganar dinero es muy difícil, ¿vale? No me voy a deshacer de esa creencia así nomás.
porque me he vuelto adicto a esa creencia porque es lo que ha creado mi identidad, lo que he creído que soy. Entonces, para poder soltar esa tendencia que me mantiene adicto, necesito sí o sí acudir a un poder supremo, a un poder divino que de un plumazo me lo disuelva. Porque si no, yo voy a seguir repitiendo el mismo patrón y el condicionamiento porque es lo fácil, ¿sabes? Sé que me he ido, vamos. No, pero ¿esto cómo se hace? Tú dices, Dios, quítame esta creencia que no es mía. Sí, bueno, ahí lo que entra es el proceso de rendición. Ahí entraría el proceso de rendición que al final estamos llenos de... Bueno, al final el karma es el condicionamiento, ¿no? Coge forma en forma de emociones y en forma de pensamientos, creencias, información inconsciente, etc. Entonces, para poder deshacernos de eso... ¿Y qué más seguir así? Porque están los dos así como esperando a que Nacho se calle. ¡Ah, vale! Y yo aquí haciéndole preguntas. No, pero... No, para ya terminar termino de esto. entender Sí. el apunte este de No, cómo es muy pides la poderoso ayuda. eso. Sí. Pues mira, entonces, para poder deshacernos de las tendencias del ego o del karma, es necesario darnos cuenta... Bueno, es que aquí entrarían temas un poco más complejos, ¿no? Porque al final el karma es el nivel de conciencia, ¿vale? Pero bueno, tendría que hablar del mapa de la conciencia, tal... Pero bueno... para hacernos una idea, para poder desprendernos... Si quieres un podcast solo con Nacho, suscríbete al canal y déjamelo en los comentarios. No, ya está, ya terminó. Para deshacernos de las tendencias que tanto tiempo llevamos arrastrando y a las que nos hemos vuelto adictos. ¿Pero por qué nos hemos vuelto adictos? Porque es lo que reafirma quien creo que yo soy. Y por lo tanto, si desaparece eso que creo que soy, desaparece el mundo, según el ego. Y entonces dejo de existir. Entonces nos aferramos a nuestras ideas, nuestros posicionamientos, y por eso nos cuesta mucho soltar unas creencias, por muy perjudiciales que nos estén repercutiendo, o sea, por muy dolorosas que sean, nos está dando la seguridad de quién yo soy. Entonces es muy difícil por nuestra cuenta liberarlo, ¿vale? No, difícil no, es imposible. Entonces, ¿cómo se hace el proceso? A través de la voluntad espiritual, que es acudiendo a un poder supremo. ¿Cómo? Dejando ir, o sea, aplicando la rendición, que es soltando las resistencias internas que aparecen, en lugar de resistirme, suelto la resistencia, y luego a través de la oración empiezo a invocar al espíritu pidiéndole que corrija la información que yo estoy sosteniendo. Y ahí se podría hablar de cómo orar de forma efectiva, etcétera, etcétera. Vale, lo dejamos para la dinámica del final. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? No, yo El karma. nada que añadir a lo que ha dicho Nacho. Para mí es un regalo escucharle y creo que si quieren profundizar más, pues en el podcast de con Nacho. Es que todavía así como tal y No, es porque lo preguntaba, si no yo le iba a pasar ya. Sí. Yo le iba a pasar, Ay, de tanto. Vale, siguiente pregunta. Bueno, nos metemos en la ley de atracción. Venga. Hostia, qué mazo, ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es la ley de atracción? ¿Qué es la ley de atracción? Pues mira, yo creo que todo de lo que hemos hablado hasta ahora es una forma diferente de ver la ley de atracción. Es decir, el karma es una forma de... La explicación que ha dicho Nacho es... Al final la persona va a vivir que está trayendo unas situaciones que son una correspondencia de en lo que esa persona está vibrando en su mundo interior y las causas que está originando. Entonces la ley de atracción es exactamente lo mismo. Es darse cuenta. La ley de atracción te lleva a un... O sea, está enfocada desde un nivel de conciencia donde te conecta con el poder creador que tienes. Entonces, hay que entenderlo como, por un lado, es una ley que está operando constantemente, que digamos que de forma más mainstream se llama ley de atracción, pero que es un conjunto de 7 leyes las explica el Kybalión, las explican libros muy conocidos como La voz de tu alma también. Son 7 leyes en concreto que explican muchas de las cosas que hemos hablado, ¿no? Como la capacidad que tiene el pensamiento de manifestar, la ley causa y efecto, la reciprocidad, etc. La ley del ritmo, de la vibración, son todo referencias que apuntan a lo mismo, que es despertar el poder creador que tienes y te llevan nuevamente a lo que ya ha salido antes, a la responsabilidad, al darte cuenta que toda tu vida has estado creando y que ahora puedes recordar cuál es esa información que inconscientemente ha estado operando, de la misma manera que, o sea, son leyes. Si yo ahora suelto el micro se va a caer para abajo porque existe la ley de la gravedad. Entonces, estos son leyes que operan y nos llevan a estar constantemente creando nuestra realidad.
Y la ley de atracción es como esa herramienta que te lleva a, de forma consciente, hacer la práctica de crear en tu vida. ¿Qué pasa? Que aquí hay que cogerlo con pinzas, porque uno puede usar la ley de atracción como que al final es una herramienta espiritual para alimentar el ego. Entonces, ahí me gusta mucho enfocar la ley de atracción como una forma en la que yo me comprometo o yo me propongo manifestar algo, pero la última motivación, o sea, la motivación intrínseca de todo eso es desprenderme de todo aquello que yo estoy sosteniendo en mi mente y en mi psique y me está impidiendo que ese resultado se dé. El resultado está ahí como una consecuencia y el resultado que quiero manifestar en mi vida con la ley de atracción no, ni lo necesito ni hay una búsqueda de eso. Está ahí, pero porque sé que el camino a recorrerlo me va a llevar a un trabajo interior. Y para mí eso es lo que marca la diferencia entre una ley de atracción que sofistica el ego a una ley de atracción que te permite crear, usar el poder creador, pero darle una intención mucho más profunda y sana, como es el ir desprendiéndote de todo ese personaje que lo único que está haciendo es acumular y acumular más karma. O me da igual, si... No, pasa prisa. Me gustaría poner en contexto, no sé si el editor puede o si no las personas aparte que estén viendo, porque yo creo que va a ayudar mucho a comprender más de lo que estamos diciendo, lo que había dicho él, del mapa de la conciencia. Va a ayudar a comprender un poco lo que estamos hablando del karma y también del mundo interior, el mundo exterior, de que al final estamos viendo pues las consecuencias de nuestro nivel de conciencia. Entonces, cuando nosotros comprendemos que al final la vida no es una realidad objetiva, que todos estamos viendo lo mismo, sino que cada uno tiene una percepción diferente. Ahora mismo uno puede estar, por ejemplo, tengo miedo al hablar, el otro, ay, estoy cansado. Cada uno tiene una percepción diferente de lo que está pasando, ¿no? Pues entonces comprender eso va a comprender que podamos entender un poco más tanto lo de Dios como ahora lo que voy a decir de la ley de atracción. Así que si el editor puede poner ahí el mapa de la conciencia o ustedes quieren investigar aparte, va a nutrirles un montón. Entonces, llevando la ley de atracción, pasa eso, que la ley de atracción se puede ver de diferentes niveles de conciencia. O sea, la intención puede ser diferente. Puede ser desde el deseo de necesito ganar y te va a traer las consecuencias del deseo, que es estar deseando y sentirte esclavo de perseguir eso. Entonces, por eso hay muchas personas que por mucho que intentan hacer lo que los mentores dicen de atraer, no terminan atrayendo. ¿Por qué? Porque están necesitando constantemente. O sea, están reafirmando que están separados de ellos. Y se puede, por ejemplo, ver desde la abundancia, es decir, yo ya soy eso, ya estoy aportando al mundo y como doy lo que estoy dando desinteresadamente, pues recibo. Entonces, desde ese nivel que estás manteniendo en mente, entre más tu frecuencia sea más elevada, es mucho más fácil manifestar. Por eso cuando estás como en sintonía, cuando estás desapegado y tienes una intención elevada, normalmente muchas personas les habrá pasado que dicen, ¡buah, se me da todo! Es por eso. Entonces, por eso la ley de atracción realmente es como... Depende del nivel de conciencia del que la estás viendo. Y uno de los libros que creo que es súper conocido es El Secreto. Habla mucho de eso. Supuestamente dentro de este mapa está calibrado en el orgullo. ¿Por qué? Porque creo que muchas personas empiezan a creer que no, lo que yo manifiesto en mente se me da. Entonces yo soy el creador de mi realidad y puedo manifestar aquí lo que quiero. Y no son conscientes de estas leyes kármicas. Entonces tenemos que ser muy coherentes. Yo ahora, por ejemplo, estoy empezando a combinar más lo que es la manifestación y el dejar ir. Para mí es la mente tiene objetivo, es decir, ¿qué es lo que me quiero proponer? ¿Vale? Lo pongo en mente, pero voy a estar abierto a ver qué hay detrás de esto, qué miedos tengo, cuánto deseo, los sentimientos, y estar dispuesto a rendirme. Porque al final, una vez tienes eso, como la película de Sol que estamos hablando antes, ¿no? Toda la vida del chico que la haya visto, si no spoiler, pero bueno, ya habrán tenido tiempo de verla, de intentando ser pianista, y el día que soy pianista, ¿y ahora qué? Entras en un vacío existencial. Entonces, en vez de seguir persiguiendo ese objetivo, intenta poner más el valor en el avance espiritual, en la liberación, en el camino, en la presencia. Y también estamos hablando de los 11 pasos de la magia, que me está gustando un libro que me recomendó él, y es como que todos los pasos te guían a esa manifestación, pero al final te das cuenta de que el objetivo final no era el resultado, sino era esa capacidad de crear, esa capacidad también de liberarte, lo que es el propio camino. Se llamaba los 11 pasos de la magia y te das cuenta que al final el objetivo final es la propia magia. A mí me gusta equiparar a la magia con Dios, la conciencia. Entonces estamos buscando a Dios a través de los objetivos hasta darnos cuenta de que siempre está ahí cuando nos liberamos del apego a esos objetivos. Entonces para mí, pues eso sería un poco la ley de la atracción. Sí.
Y yo con respecto a ¿cuál era la pregunta exactamente? La ley de la atracción. ¿Qué es la ley de la ¿Qué es? atracción? Vale. Bueno, la ley de la atracción la ha expuesto muy bien Guille. Yo la veo muy bien como la ve Guille. Como Y- yo. No, sí. No, completamente. Como los dos. No, como los dos. Y bueno, y dependiendo de, sobre todo lo importante aquí no es tanto la práctica en sí, porque la ley de la atracción es inevitable. O sea, es como, es que es algo inevitable, atraer. Estamos constantemente atrayendo. Otra cosa es que elijamos qué queremos atraer, ¿no? Y hasta cierto punto se puede elegir. Pero dependiendo de la intención con el que tú utilices esta herramienta, o puede ser un desvío espiritual que forma parte también del camino, o puede ser un avance espiritual, dependiendo de cómo tú decidas utilizarla. Porque el ego es muy sutil y el ego se pone por encima de Dios muy rápido y quiere ser mejor que Dios y compite con Dios. Entonces, el ego mismo quiere ser Dios y ponerse por encima de él. Y estas prácticas, si no se tiene mucha conciencia, se puede caer en la tendencia a creer que somos Dios el que está creando, ¿no? Que en última instancia somos como una extensión más de Dios, ¿no? Pero como que la fuente creadora es, para mí, desde mi punto de vista, es todavía más, ¿no? Nosotros como formamos parte de esa co-creación, aunque David Hawkins dice que Dios no necesita co-creadores, que ya es la manifestación espontánea constante. Pero bueno, dentro de lo que es mi experiencia, durante mucho tiempo yo tuve resistencias porque yo sí que caía en utilizar la ley de la atracción de manera negativa y de apegarme a los objetivos, de ponerme la visión board y de necesitar esos objetivos. Esa es la manera precisamente que te desvía. Pero si ahora, por ejemplo, yo la estoy utilizando de una manera que siento que es más íntegra porque no me quita la paz. Y lo utilizo como un juego, en el sentido de que decido a través de marcarme ciertos objetivos y de tenerlos presente y marcar una intención elevada, mejorarme yo como persona. Y convertirme ya en esa expresión que ya tiene ese resultado, ¿no? Y yo lo utilizo como una manera de potenciar lo que yo soy, ¿no? O sea, es como una manera de extender mi poder interno a través de esta práctica. No sé si la estaré utilizando exactamente como dice la ley de la atracción, porque yo no me pongo como a visualizar, sino que simplemente yo apunto los objetivos. Yo apunto los objetivos en el momento presente, como si estuviese sucediendo ahora, de aquí a un año. Entonces yo me lo apunto todas las mañanas y apunto exactamente lo mismo todas las mañanas. Entonces siempre en el momento presente, y lo he vuelto a retomar porque yo lo empecé a hacer cuando empecé en el emprendimiento y literal se ha manifestado todo. Pero no solo se ha manifestado, sino que ha sido el triple y el cuatriple. Y entonces dije, coño, lo voy a volver a hacer, ¿sabes? Y lo estoy haciendo, pues eso, en el momento presente, escribirlo. No sé si será exactamente la ley de la atracción, pero es muy íntegro. Y yo pecaba en caer en un desvío espiritual de creer que te desviaba del camino espiritual la ley de la atracción. Entonces yo juzgaba mucho a la gente que utilizaba la ley de la atracción como, va, eso no está elevado. Y realmente, dependiendo en el punto en el que cada uno se encuentra, puede ser muy íntegro. Por ejemplo, a mi pareja le va bien y lo necesita, ¿sabes? Porque le saca de estados de conciencia más negativos, ¿no? Una persona que está apática, con falta de motivación, pues eso le puede impulsar. O incluso para nosotros, calibra como dato dentro del mapa de la conciencia en 320, ¿no? ¿La ley de atracción? Sí. 220. 220, eso. O sea, es íntegro. Está por encima de 200, es íntegro. O sea, podríamos decir que hasta las herramientas nos pueden elevar la frecuencia. Entonces, también es que se me venía antes una pregunta, pero que me la acabas de destrozar completamente, porque estaba pensando, digo, bueno, hemos hablado de karma, hemos hablado de inconsciente, hemos hablado de Dios, y el acceso a todo eso debería, ¿no? En teoría, de ser desde una frecuencia alta, pero ahora mismo estás diciendo todo lo contrario. Entonces pensé, ¿cómo podemos acceder a esa frecuencia más alta de la que tenemos si estamos en apatía o si estamos en una frecuencia bajita? ¿Cómo accedemos a esa frecuencia más alta para luego acceder pues, a la ley de la atracción, si queremos utilizar esa herramienta o si queremos acceder a Dios de alguna forma? ¿Cómo podemos llegar a esa frecuencia más alta? Un segundo.
Yo para mí reformularía la pregunta, o sea, yo entiendo lo que se quiere decir, pero si uno se propone cómo acceder a esa frecuencia, es como que ya entra en la búsqueda de esa frecuencia más elevada, cuando la realidad es que nosotros somos esa frecuencia elevada, simplemente que lo olvidamos. Entonces es más un proceso no de cómo puedo conectar con esa frecuencia elevada, sino cómo me puedo deshacer y cómo me puedo ir desprendiendo y cómo puedo ir trascendiendo todo aquello que baja mi estado de conciencia y mi vibración. Y la consecuencia es que de forma espontánea uno cada vez vaya teniendo más revelaciones y a uno cada vez se le vaya despertando más la conciencia y vaya conectando con estados superiores. Pero eso no se provoca, es decir, es espontáneo, surge y se da, porque es el estado natural del ser, esa frecuencia. Yo muy breve. Para quien haya fumado marihuana, a mí es que me lo contó un amigo. Porque quiero como añadirlo de él, pero en metáfora de lo de la marihuana porque lo estamos hablando antes. O sea, uno cree que cuando está, cuando uno cree que está fumando, o la droga, da igual, la que sea, ¿no? Cree que superficialmente le altera la percepción y entra en un estado elevado, ¿no? Entonces, realmente no es así, sino lo que hace es silenciar, no sé cómo llamarlo, o no sé, porque ahí a nivel científico no sé explicarlo, pero lo que hace es disolver la parte que no te está haciendo conectar con esa frecuencia. Entonces lo veo muy parecido, ¿no? Porque de repente fumas, te lleva a ese estado y dices tú, wow, esto lo veo súper brillante, lo veo todo más nítido, lo siento mucho mejor, pero nada, es falso. No, realmente es al revés. O sea, esto es un estado que está en ti, natural. Lo que pasa es que tienes que retirar el obstáculo, que es el ego en este caso, que es los sentimientos que nosotros no estamos atendiendo. Lo que pasa es que a través de la droga lo hacemos artificialmente. Tenemos otras maneras que son naturales, como puede ser lo que decía Nacho con las sensaciones, puede ser la oración, que eso ya está haciendo que la intención sea de una frecuencia elevada y atraigamos lo que ya estaba en nosotros, al retirar los obstáculos. Entonces para mí, pues el símil de la droga está bien, para que no se crean que es falso, ¿no? Sino es algo natural y lo puedes hacer naturalmente, no a través de algo que te va a generar, pues al final la culpa o todas las pérdidas, así que cuidado con la droga, ¿eh? Pues muy buena pregunta y realmente por eso el mapa de la conciencia es súper útil, porque es un mapa de la conciencia, es decir, es como el camino que tiene que transitar el alma para poder progresar. Entonces no hay un nivel de conciencia mejor o peor y esto es lo que hay que cambiar, ¿no? O sea, muchas veces como vemos un mapa y una escalera pensamos que lo que está arriba es mejor que lo que está abajo, pero realmente son dominios distintos. Y lo que es útil en un nivel no es útil en otro, ¿vale? Es decir, que yo diga que este mundo es ilusorio no es útil para mí. Pero para Ramana Maharshi, que calibraba en iluminación, sí que era útil, porque era su realidad y su paradigma. Pero a mí me va a llevar a un estado de apatía. Ah, pues si no es real, bueno, pues nada. Y voy a hacer un bypass espiritual que me va a confundir. Pues del mismo modo que igual en este estado en el que me encuentro ahora el deseo no es útil para mí, para una persona que está en apatía sí que es útil el deseo. Entonces no hay niveles de conciencia mejores o peores. Una persona que está apática o con mucha culpa puede agarrarse el deseo de necesitar objetivos y salir de ese estado negativo de la apatía y conectar con el deseo, de apegarse a objetivos. Y es más, seguramente muchos de los que estamos aquí es lo que nos impulsó en todo este camino. El querer ser millonarios, el querer ser ricos. Y eso nos sacó del punto en el que estábamos. Y luego descubrimos un punto que igual es algo más elevado o algo más íntegro. Y ya es como, ya no es necesario o incluso es una carga el deseo. Pero en ciertos niveles es útil. Entonces es bueno darse cuenta de que el mapa de la conciencia no son etiquetas para decir, mira, este nivel de conciencia que es superior es mejor. No, son dominios completamente distintos y lo que es útil para una persona no es útil para la otra. ¿Cómo podríamos poner un paso a paso para atraer algo que quiero con la ley de la atracción y que ese paso a paso esté más completo o que se pueda llegar a entender mejor que simplemente una técnica suelta de, oye, escribe esto 30 veces y ya está? ¿Qué puntos podemos tocar que son importantes y que debemos transitar para que finalmente podamos atraer lo que queremos? ¿Cómo lo podemos ordenar así entre todos? Mira, podremos compartir y luego a lo mejor entre ustedes, o no sé cómo, ¿no? O si Porque, cada por uno... ejemplo, empezamos con el definir qué quiero, ¿no?
pero teniendo en cuenta que tengo que saber qué quiero, pero no desearlo, ¿no? Porque si lo deseo, Claro. al final estoy reafirmando que no lo tengo y estoy viviendo en esa carencia, con lo cual atraigo en lo que vibro, si digo carencia, recibo más carencia. Es que la ley de atracción es una forma de lograr algo. Con el deseo lo persigues, con la ley de atracción es como que lo magnetizas, causalizas el universo a tu favor. Entonces, yo lo resumiría a algo muy simple que es pensamiento, palabra y acción. El pensamiento es abstracto, pero cuando tú lo pones en palabras le estás dando una forma ya a ese pensamiento. Y ahí incluso es donde la palabra puedes ver el desvío. Por eso la psicoterapia funciona muy bien. Porque cuando tú le estás haciendo una pregunta a la persona, te está poniendo en palabras su pensamiento. Y como profesionales, por ejemplo, Nacho hace psicoterapia, yo hago psicoterapia. ¿Tú haces psicoterapia? Sí. También. Pues podemos identificar muy bien cuando la persona está hablando y se provoca un desvío, donde si no se llega a poner en palabras no se hubiera identificado. Un desvío me refiero a lo que decía antes, que no se llegó a grabar, que decía, si alguien dice, no sé, quiero dedicarme a lo que amo, el ejemplo que ponía antes, pues igual acaba siendo una persona que acaba dependiendo económicamente de su pareja, como le pasó un caso real a una persona que acudió a una de mis formaciones. Entonces ahí uno tiene que entender que no está, que uno manifiesta lo que dice, no lo que cree que dijo. Porque una cosa es la idea, una cosa es el pensamiento, pero el reflejo exacto se encuentra en la palabra o ya una vez está fuera. Entonces, pensamiento, la idea, lo que aparentemente quiero lograr, lo plasmo en palabras, que es donde podría entrar la parte de las afirmaciones, y finalmente tomo acción. Y hay algo que tener en cuenta, y es que si tú quieres materializar algo en tu vida, es porque clarísimamente no lo tienes. Entonces, si no lo tienes es porque hay resistencias y hay aspectos interiormente que han frenado esa manifestación. Por lo tanto, en esa toma de acción vas a tener que entender y asumir que van a surgir lo que para el ego van a ser obstáculos o problemas, pero que en realidad tienen que ser necesarios para soltar a través de la experiencia. Por ejemplo, aquí se puede aplicar el dejar ir con las sensaciones que decía Nacho del cuerpo, porque son gracias a esas experiencias que se están provocando porque tú has alineado pensamiento con palabra que vas a ir soltando todo lo que requieres para que como consecuencia se acabe atrayendo. Entonces yo lo resumiría en pensamiento, palabra y acción. Y sobre todo, acción de forma firme, sin dudar, o sea, con una fe inquebrantable. Uno tiene que actuar bajo el contexto de tengo la garantía de que lo voy a lograr. Pero no por en sí el hecho de lograrlo, no, el resultado es indiferente, sino por todo lo que desbloquea en uno y todo de lo que uno se libera cuando sigue un camino y no se queda a la espera o a la deriva y se queda paralizado, sino entra en el mundo de la forma y vive y materializa con el único objetivo de seguir trascendiendo y mejorando como persona. Pues yo ahí lo que añadiría es ver cuáles son los obstáculos que están impidiendo que ese resultado llegue de manera espontánea y sin dificultad, porque realmente nuestra esencia lo contiene todo. Por lo tanto, si no está llegando ya a nuestra vida de forma fácil y sin ningún tipo de resistencia, es porque yo de algún modo inconsciente estoy poniendo un muro y un bloqueo. Entonces yo tendría que hacer un trabajo de ver cuál es el bloqueo principal que me está alejando de ese resultado y hacer una desprogramación sobre ese bloqueo. Entonces cuando algo no se está dando de manera fluida o no se está atrayendo de manera fácil, es porque se está afrontando desde un nivel de conciencia negativo, o se está afrontando desde un nivel de conciencia más carente de integridad o de una vibración más densa, se le puede llamar, ¿no? Y se está generando una presión contra la vida. Es como que se está yendo en contra de la naturaleza de la vida y no permitimos que eso suceda de forma espontánea. O sea, es muy distinta la filosofía de tratar de conseguir a permitir que eso llegue. Yo soy mucho del permitir que eso llegue, y para que permitamos que eso llegue tenemos que derrumbar los obstáculos que nosotros hemos puesto. Entonces el principal obstáculo es el nivel de conciencia, que nos mantiene atados a una realidad carente de integridad y carente en la forma, ¿no? Simplemente estoy reafirmando el campo energético en el que me encuentro. Entonces, ¿cómo puedo atraer ese resultado con más facilidad? Desprendiéndome de ese campo energético y elevando mi nivel de conciencia. ¿De qué manera práctica puedo hacer eso? Aquí ya entramos en cómo disolver un nivel de conciencia, ¿no?, negativo que me está limitando, y tenemos que entender
punto, y es que el ego extrae satisfacción de todo nivel de conciencia negativo, ¿vale? Es como que extrae un beneficio oculto de mantenerse ahí, un jugo que lo mantiene atrapado en ese estado. Por eso muchas veces decimos, no, me encuentro mal, no sé cómo salir, he intentado de todo, ya, pero es que todo lo que has intentado en realidad tú no quieres salir de ahí, porque estás extrayendo una satisfacción de estar mal, de estar en esos campos negativos. Entonces es muy importante detectar qué beneficio estoy extrayendo de estar mal, porque aunque no lo pensemos, extraemos un jugo de ser víctimas del mundo, de ser mártires, de que por más que me esfuerzo nada me sale bien. Y aunque parezca un desastre eso, en realidad estoy extrayendo una satisfacción y estoy extrayendo un jugo, o incluso estoy pudiendo tener un beneficio de estar siendo leal a algún miembro del sistema. Entonces yo tengo que detectar qué beneficio estoy extrayendo de la situación en la que me encuentro donde el dinero no llega con facilidad. ¿Cuál es el jugo que estoy extrayendo de esta experiencia? ¿Cuál es la satisfacción secreta? Una vez lo he identificado, tengo que estar dispuesto a renunciar a eso. Y después tengo que entregarme a aquello que me resisto. Porque, por ejemplo, en todo nivel de conciencia está aquello que extraemos satisfacción, que nos mantiene en ese nivel, pero también está la polaridad o la dualidad a lo que nos resistimos. Si, por ejemplo, pongo un ejemplo de un nivel de conciencia, ¿no? Estoy desde la apatía. El jugo que puedo estar extrayendo es de no afrontar el miedo y quedarme en la comodidad, ¿vale? La comodidad es un beneficio. No afronto ninguna incomodidad, y su polaridad a lo que me resisto es atravesar justamente la incomodidad. Pues precisamente tengo que renunciar a estar cómodo y entregarme al hecho de estar incómodo. Eso es la manera de trascender un nivel de conciencia. Entonces yo tengo que ser honesto radicalmente de en qué nivel de conciencia estoy afrontando esta experiencia, qué beneficio estoy extrayendo de estar en esta situación y si realmente yo estoy dispuesto a renunciar al jugo que estoy extrayendo y estoy dispuesto a entregarme a eso que yo me resisto. Pero para poder hacer estas dos cosas ya necesitamos de la asistencia divina que decía antes. Es decir, para poder renunciar al jugo que estamos extrayendo de esa experiencia y entregarnos a aquello que nos resistimos, necesitamos de un poder superior que nos acompañe en este proceso, porque si no se nos va a dificultar. Si no, preguntarnos alguna vez, claro que yo quiero compartir contenido en redes sociales, pero tengo mucho miedo. ¿Y no os habéis encontrado en alguna situación donde os sentís muy limitados y por más que tratáis mediante la fuerza de voluntad es como que cuesta mucho? Porque mediante la fuerza de voluntad tratar de cambiar algo es muy difícil y es muy forzoso, porque la fuerza de voluntad solo calibra en el nivel de conciencia en el que te encuentras. Entonces, si tú estás desde la apatía, desde la fuerza de voluntad es imposible cambiar algo o cambiar una situación porque lo estás afrontando desde la apatía. En cambio, si conectamos con la fuente divina, que es infinita, podemos llegar a la voluntad espiritual que calibra mucho más alto y desde un campo energético superior afrontar esa situación incómoda, renunciar al beneficio que estamos extrayendo y por lo tanto ya afrontar esa experiencia desde un campo energético completamente distinto. Y cuando lo estoy afrontando desde un nivel de conciencia distinto, mi mundo externo y lo que atraiga va a estar en sintonía con ese nivel. Y entonces ya traeré algo completamente distinto. Y a mayor nivel de conciencia, más fácil será traer ese objetivo con facilidad sin ni siquiera buscarlo. Es decir, es como que llegará a ti y ni siquiera lo habrás buscado. Ni siquiera lo necesitarás, te llegará y bueno, perfecto. ¿Sabes? Es como sucede de forma espontánea. Entonces esa es como más la filosofía del permitir en lugar de resistir y querer que eso se dé, ¿no? Es como simplemente dejo que suceda. Y como ya el pastel está súper creado, maravilloso, la guinda, nada más, que es algo súper mega básico, pero tan básico que se nos olvida, que es la gratitud para mí. Porque me pasa muchas veces que se da, empiezas a hacer la liberación, empiezas a dejar ir, pues la intención se da y ya estás pensando en lo que te falta y no has permitido la gratitud del proceso cuando lo has cumplido incluso antes. Esperar ya agradecer, ¿sabes? Cuando estás en esa intención. Porque si no, como siempre, es como que paras la energía, como que estás reafirmando la búsqueda como estamos hablando. Entonces yo no quiero añadir mucho más, la verdad. Porque me parece que es eso, es mantener la intención, sobre todo estar en el dejar ir, en el permitir y agradecer. Es que si realmente estamos dispuestos a hacer estos pasos cada día, la intención es que es imposible. Lo que pasa es, para mí lo fundamental, que no estamos dispuestos a renunciar a ese jugo y por eso no se da. O sea, pero ahí es donde tenemos que tener humildad y honestidad radical de decir, estoy dispuesto realmente a manifestar porque si no me estoy sintiendo incoherente. Cada día
pongo ahí esa fuerza, esa intención, pero en el fondo estoy diciendo que no. Entonces, por eso nos sentimos siempre en conflicto, ¿no? Y llevarse luego la culpa, y etcétera. Y por último, también recordar que eso, que está bien que manifestemos, que pongamos la intención, pero para mí la frase de quien busca el reino de Dios, ¿no? ¿Cómo es? Sí, ¿Quién buscad el reino de Dios y su justicia, No, y lo demás llegará por añadidura. exactamente, amén. O sea, porque al final cuando ya estás en esa presencia, ahí es que se da todo, porque Dios, como estamos hablando, que es esa unidad, pero hasta que podamos de alguna manera retirar los obstáculos hacia esa presencia, pues está bien que la mente mantenga en mente lo que quiera, pero recordar esto porque si no, caemos en el mundo de la forma, del contenido y seguimos en esa como rueda de la rata, por así decirlo. Yo ahora estoy agradeciendo. No lo hacía antes. Y creo que es por la percepción que estoy empezando a tener gracias a agradecer cosas que se dan por hecho, que veo el mundo diferente. Y me empiezo a dar cuenta de que quizás todo lo que damos por hecho en nuestro día a día, que no, de normal, pues no agradecemos, no, yo qué sé, tener 2 piernas para caminar, levantarte, poder abrir los ojos, tener comida en el plato, me hace ver por decirlo de alguna manera, lo positivo de todo. Y creo que desde ahí, pues pasan cosas. Y te pasan cosas. Y entras en un bucle de atraer todo lo que consideramos bueno, ¿no? Qué bueno. Y fíjate tú que el otro día me produjo como un momento un poco de ira, porque no sé si era Rafinha, un jugador, como que estaba hablando que tuvo como una especie de depresión, y entonces los comentarios aparecían en TikTok diciendo, no, pero ¿cómo vas a sentirte mal si estás cobrando millones? O sí, estaba diciendo a la gente como, no, si estuvieras trabajando entonces en la obra, ¿qué te pasa? O también, no sé si era alguna influencer de, no, es que me siento... A ver, es que ahí donde una vez más no es la forma, o sea, ¿por qué personas teniéndolo todo se suicidan? Porque es su nivel de conciencia. Entonces debes ser consciente de eso, de que no tienes que tener no sé qué ciertas cosas para sentirte bien, sino es tu manera de ver. Y eso es lo que tienes que cambiar, no la forma. Donde pones el foco al final. Sí. Y conectando con todo lo que estamos hablando, se me vino a la mente Valeria, que justamente una de las invitadas que vino a nuestro podcast, pues hablaba mucho del agradecer todos los días, agradecer lo que tiene. Y yo la veo a ella que tiene una vida simple, ¿sabes? Una casa normal, una familia normal. O sea, ella no destaca por los lujos que tiene y nada, o sea, destaca por su disciplina y por la energía, ¿sabes? Y es como esa... capacidad de destacar por tu propia luz, de brillar por tu propia luz, no por nada externo ni por eso, solo por su propia disciplina y su propia luz. Y eso viene gracias a la gratitud y a centrarte en enfocarte tú, en crecer tú por dentro. Digo que yo todo esto que hemos hablado lo resumiría en 5 pasos. Pensamiento, poner en palabras la idea que tienes. Accionar, en ese proceso liberarte de toda resistencia que pueda surgir y en todo el proceso agradecer lo que ya tienes sin fijarte en la ausencia de eso que quieres lograr. A ver, para crecer personalmente y ser productivo hay que levantarse a las 5 de la mañana, ¿o no? ¿Y hay que ser productivo o no? ¿O qué significa ser productivo? Desde mi experiencia, para estar en paz no, pero para ser productivo es una ayuda, o sea que no es necesario para estar en paz, porque yo me siento cada vez más en paz y me levanto a las 9:30 o 10, pero para ser productivo para mí es una muy buena ayuda. Luego hay gente que lo puede usar como para ganar tiempo, hay otros que lo hacen pues porque en esa hora conectan brutalmente y sacan ideas, entonces pregúntate realmente el para qué, porque puede pasar el hecho de que te fijes que tu influencer favorito lo está haciendo, tú quieras hacerlo y de repente te ves a lo mejor agobiado porque, no sé, a lo mejor es que a mí me pasaba que lo intentaba hacer y luego decía, vale, estoy despierto. O sea, me costaba una barbaridad y cuando lo hacía, decía, ¿y ahora qué? O sea, me acabo de levantar más temprano y me acabo de dar cuenta de no sé ni para qué, porque lo que estoy haciendo lo podría haber hecho más tarde. Entonces, a mí, por ejemplo, no me sirvió. Entonces pregúntate para qué, si realmente pues te vas a sentir más productivo o te hace sentir muy bien, hazlo, pero no lo hagas porque la gente lo dice, porque si no. Pues yo diría que todo depende con la intención que se haga, ¿no? El levantarse a las 5, o sea,
Si tú te levantas a las 5 para ser más productivo, para organizarte mejor, para abarcar más tiempo, está de puta madre. Si tú te levantas a las 5 porque te sientes con más energía, está de puta madre. Ahora, si te estás levantando a las 5 y te crees superior por levantarte a las 5, ahí se está cayendo en el orgullo, ¿no? De soy mejor que el resto porque los demás están durmiendo y yo estoy despierto. Entonces eso ya te está atrapando el ego espiritual, ¿no? Por así decirlo. Pero pienso que es muy útil para poder ser más productivo, para poder conectar contigo mismo, porque a mí yo no me despierto a las 5, pero sí que me despierto pronto, tipo a las 6:30, a veces a las 6, y me encanta ese espacio de estar a solas, estar conmigo mismo y todo eso. Sí, perdona que una vez te levantaste a esa hora y te cayó hate en la red. Bueno, Como no me cayó diciendo- hate, pero me dijeron, nuevo hallados y tal, y dije, no, es por la muela del juicio, que me dolía. Pero sí, a mí me gusta, y si me despierto de repente un día a las 5, a mí me gusta despertarme a las 5 porque es verdad que siento que abarco muchísimo más, y yo soy más de mañanas, yo no soy de noche. O sea, yo a las 8 es como, yo ya estoy cao. En cambio de mañanas yo... O sea, es la utilidad que le puedas dar, ¿no? Pero sobre todo es la intención, porque con esta rama de hallados, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente la ha cogido con la intención de soy mejor que el resto porque me despierto antes y todos están durmiendo y yo estoy despierto, soy el puto amo. Entonces ahí la intención parece que es más carente, ¿no? Y puede limitar. 100%, realmente, o sea, nada que añadir a todo esto, pero sí como un matiz. Lo más importante es saber la intención que estás colocando detrás del acto, como pueda ser despertarte a las 5, y entendiendo que ese hecho te va a ayudar o a que sigas reafirmando un conflicto o a que estés reafirmando una versión de ti mucho más elevada. Por ejemplo, si lo estás haciendo porque si no lo haces te vas a sentir culpable y porque no vas a alcanzar por tu nivel de exigencia, desde ahí la cagaste y te estás despertando a las 5, porque es como estás reafirmando que no eres suficiente y que necesitas hacer X cosas en el día. Entonces, desde ahí yo le invitaría a quien se haya sentido identificado que aproveche realmente ese momento de renuncia como una oportunidad para dejar ir esa culpa inconsciente y esa autoexigencia. Ahora, yo, por ejemplo, personalmente me levanto la mayoría de los días a las 5 y lo uso como un momento de conexión conmigo, lo uso como un momento de tranquilidad, de saber que ese inconsciente colectivo del que hemos hablado está más calmado en la ciudad en la que uno se encuentra, y esa calma, esa tranquilidad es la que me permite inspirarme, conectar con mi esencia. Y luego también otra cosa que quería decir es que incluso hasta si lo haces por productividad, voy a compartir otro punto de vista, y es empezar a ver la productividad de lo que tienes, no por lo que haces, sino por quién eres. Porque hay muchas veces que por muchas acciones que tomes, como ya hemos visto a lo largo del podcast o de la charla de hoy, que no importa cuántas acciones tomes, que eso no te va a garantizar el resultado. Entonces, esto es un salto de paradigma en la productividad, es un salto de paradigma en cómo afrontar la consecución de resultados y de cómo manejar el tiempo. Es como trascender el tiempo y empezar a ver la consecución de un resultado y la productividad de uno, no por lo que hace, sino por lo que tiene. Porque cuando tú haces esto, dejas de ver las áreas de tu vida como separadas, ya me tengo que despertar a las 5 para dedicarle tiempo a esto, y luego a este área, y luego a este área de mi vida, y la familia, y el trabajo, y el propósito. Pero cuando tú trasciendes todo eso y dejas de verlo desde la separación, sino como cada una de las áreas de tu vida una consecuencia de quién tú eres, cuando lo haces desde ahí, transformas todo. Y el despertarse a las 5 como despertarse a las 5:15 o a las 6:30 o lo que sea, se convierte más en un acto que decides libremente, no por un condicionamiento, y desde ahí, pues, como conclusión, no es bueno ni malo, sino desde la intención que tú elijas hacerlo, va a determinar que tenga un impacto positivo o negativo. Bueno, ahora la última pregunta que le hacemos a todos los invitados es: ¿qué momento de tu infancia o de tu adolescencia conecta con tu yo actual de adulto? ¿Y cuál fue tu momento de clic? Y ya está. ¿Y cuál fue tu punto de inflexión? Vale, respondo ya. Sí, respondo. No hay Como ya ningún... está explicada, pues, la respuesta. No, o sea, creo que lo dijimos en algún momento del podcast,
pero que el pasado no causa el presente, o sea, no estamos impulsados por nuestro pasado, aunque así lo creamos, ¿no? En mi vida había un dolor principal que era la inseguridad con las mujeres, ¿vale? Después, al final, me di cuenta de que era mucho más, pero hasta entonces era la sensación de que siempre me sentía insuficiente. Es decir, da igual lo que hiciera, ya no solo con las mujeres, sino en el fútbol me sentía completamente, completamente insuficiente. Y entonces, a partir de ahí, pues empecé, como decía antes... No, tío, no te puedo más serio, no te puedo más Te está pasando lo mismo que a mí. Por aquí no salimos. Yo me río porque sé lo que se siente con esta situación. No. Es que No sé si levanto no la te cabeza puedes y reír. veo a la chavanda, se me entra más la risa. ¿Y qué te pasó en la No, infancia? está tirando pelotas muy fuera. Y nada, ¿Qué te...? pues a partir de ese vacío uno empieza a preguntarse, ¿no? Y entonces creo que digo yo, vale, pues aparentemente fue la insuficiencia. Es decir, como me siento insuficiente, gracias a eso empiezo a cambiar mi vida y empiezo a descubrir todo esto de la espiritualidad, a preguntarme, pero como ya hemos desarrollado durante todo el podcast el tema del karma, ahora sí hago aquí lo que estaba antes, que cuesta bajarlo a tierra un montón. Es decir, nosotros antes de nacer ya tenemos un nivel de conciencia. Quien empieza a ver el mapa se va a dar cuenta. Entonces, por ejemplo, a partir de esa insuficiencia, empecé a darme cuenta de que yo ya tenía un nivel de conciencia heredado, que por ejemplo era el miedo. ¿Por qué? Porque siempre sentía miedo en mí. Entonces, ¿qué reflejaba? Todas las experiencias, miedo. Iba a jugar partidos de fútbol y mientras otras personas estaban rollo, obviamente 4 goles, yo estaba diciendo, yo espero no cagarla. Aparezco por la calle una chica, como me mire, no sé qué, no sé cuánto. En clase, como me pregunta el profesor, todo era miedo. Vale, entonces realmente no fue una experiencia, sino que mi nivel de conciencia heredado hacía que todo lo que viviera era ese miedo, esa culpa. Entonces lo único que necesitaba era poder sentir esos sentimientos en mí, empezar a indagar, a adentrarme para tener ese punto de inflexión. O sea, ¿cuándo empezó? No empieza en ningún momento, incluso podría haber sido ya kármico de otras vidas. Yo a lo mejor en la vida anterior, pues quizás ya tenía una información, fui budista, no se sabe. Pero entonces no hay un punto de inflexión, es lo que quiero transmitir. Así que en mí, sí, en época de cuarentena, pues como muchas personas, hubo ya más un malestar de reproducir todo ese miedo, de llegar a una, no depresión, porque no me sentí catalogado como depresión, pero bueno, mucha sombra. Y entonces ahí fue cuando me adentré más. Pero no puedo decir que empezó en un momento. Vale. Y en tu infancia, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué crees tú? No sé si lo sabes, lo que te generó esa insuficiencia. Sí. O bueno, no sé si la pregunta es lo mismo. Bueno, pues lo mismo, o sea, no hubo, no hubo como un momento. Es que, bueno, O sea, es lo mismo, no Sí, identificas, ¿no? ¿no? No identificas un momento. Es que no lo hay, o sea, yo siento que no hay un momento, ¿vale? O sea, hay un Vale, momento... que naciste, lo dijiste, claro, que naciste como con esa... Sí, o sea, lo voy a como simplificar. Naces con un nivel de conciencia heredado, ¿vale? Que eso ya es un cúmulo de sentimientos. Entonces, desde ese nivel de conciencia se va a crear unas condiciones como puede ser una familia que es muy autoritaria, que te castigan. Si tú naces con mucha culpa, o sea, ya antes de nacer tienes un nivel de conciencia. Tienes culpa, pues vas a entonces, por ejemplo, a reflejar un padre que es muy autoritario y te castiga. Es lo que tú estás percibiendo. O sea, que cuando naces tú ya estás proyectando, desde que naces Exactamente, estás reflejando. exactamente. Y uno Y- cree que fue el momento exacto que yo estaba así. No, en ese momento tú ya estás reflejando tu propio nivel de conciencia y empezando a seguir creando esa identidad, eso sí. Y eso lo pacta tu alma, entonces. Porque nace el personaje, pero tu alma sigue. Sí, o sea, hay muchas personas que dicen que tú ya lo eliges conscientemente, rollo que estás en algún lugar o no sé, pero yo creo que realmente es el karma, es decir, de las vidas anteriores. Tu intención en las vidas anteriores hacen que en esta vida tengas que experimentar, pues, el nivel de conciencia, que puede ser incluso revertido. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en esta vida a lo mejor fui violada, pero en la anterior yo fui el violador. O sea, vamos cambiando entre víctima y victimario, porque es la manera de tú poder trascender. ¿Cómo? Experimentando eso que has hecho los demás. Claro. Tío, esto tiene más sentido, ¿eh? Pero entendiendo, y te dejo. Pero a ti, No. Entendiendo que, claro, bueno, este es el tema también, el de la violación. Pero bueno, el maltrato, claro, o sea, se vive revertido, pero porque en el fondo el campo de conciencia, el nivel de conciencia es el mismo. Es decir, tanto el que maltrata se puede encontrar en la culpa, como el que está siendo maltratado se encuentra en la culpa.
¿sabes? Por eso se repite, o sea, no es que tú haces algo malo y entonces en la próxima vida te va a pasar algo malo, sino que sigues sosteniendo ese campo que se manifiesta a través de una violación, a través de un maltrato. A través de ser víctima o maltratador. Eso es, pero el campo es el mismo, la energía es la misma, en realidad no importa cómo coja forma, pero sí, esto es interesante porque es muy curioso porque realmente si nos pusiésemos a observar en profundidad, y además es algo muy importante, ¿no? Dentro del camino espiritual, es como darnos cuenta de que en realidad no hay causas, que es lo que decía David, ¿no? O sea, la creencia principal que nos mantiene en la separación es creer que existe la causalidad, justamente. Y es la principal creencia que hay que empezar a deshacer. No quiere decir que la deshagamos ya porque literalmente yo en este mundo siento la causa y efecto, ¿sabes? O sea, es como que se experimenta. Pero sí como que hacer el trabajo de empezar a observar que no está habiendo ningún tipo de causa que esté generando nada, ¿vale? Ahora, respondiendo a vuestra pregunta dentro de lo que yo he vivido, aparentemente sí que hay una causa, ¿no? Donde yo me crié con mis padres y yo tuve un padre más ausente en ese sentido y una madre más como autoritaria, por así decirlo. Por así decirlo, tampoco era exactamente así, pero una madre que estuvo muy encima mío, ¿vale? Muy pendiente de mí. Y un padre donde no sentí la energía masculina o la energía de padre, de firme, que me enseñaba el camino. Entonces yo me sentí como, por un lado, la figura masculina desatendido y por otro lado, un exceso de energía femenina por parte de la madre. Eso hizo que desarrollase una identidad donde me percibía inválido como hombre, porque no tenía esa referencia que me enseñase a ser hombre y me sentía inválido porque mi madre estaba diciéndome todo lo que tenía que hacer. Entonces, si tú le dices al niño todo lo que tiene que hacer y no le dejas tomar decisiones, el niño inevitablemente piensa que es inválido y que necesita de mamá para poder ser válido, ¿no? Entonces, a través de esas percepciones, durante mucho tiempo yo sostuve la idea de que yo era inválido como hombre, que mis decisiones no eran válidas, que a pesar de que me esfuerce nada sale bien, y todo eso me llevó a las adicciones a mí, o sea, me llevó a meterme en el mundo de las adicciones pensando que sería un fracaso, que nunca llegaría a nada, y luego en el emprendimiento se manifestaba en el momento presente que a pesar de yo esforzarme y sacrificarme y tomar acción, no obtenía los resultados que quería o los resultados que esperaba, porque estaba reafirmando la idea que yo me había creído de que soy inválido como hombre. Entonces, por más que yo actúe, porque la sobreacción en realidad era enseñarle al mundo o querer demostrarle al mundo, mirar que soy válido como hombre. Pero claro, cualquier persona que trata de demostrar algo es precisamente porque carece de eso, ¿no? Entonces yo a través del exceso de acción quería demostrarle al mundo, oye, mirad qué válido soy como hombre, ¿no? Y de alguna forma decirle a mi padre, mira, soy mejor que tú, ¿no? Una competencia contra mi padre, ¿no? Tú no has sido lo suficientemente hombre, yo soy más hombre que tú. Esto de forma inconsciente, ¿no? Pero en el fondo, la sombra, que era lo que no estaba reconociendo en mí, es yo por mí mismo no soy válido, soy inválido como hombre, etcétera, porque seguía con el juicio hacia lo masculino y seguía teniendo como esa idea limitada por lo que creía que mi madre pensaba de mí, de que no era lo suficiente, etcétera, ¿no? Entonces todo eso me llevó a que la acción no me llevase los resultados. En la medida que yo cambié la percepción de lo masculino y lo empecé a integrar en mi vida y cambié la percepción con respecto a la relación con mi madre, empecé a adquirir esa masculinidad más íntegra y empecé a coger todas esas cualidades de mi padre. Porque al final cuando tú rechazas algo, ya sea a tu madre o a tu padre, estás rechazándolo todo. Tanto la negatividad como las cualidades. Entonces yo al rechazar a mi padre y sentir mucho enfado, porque para mí no había sido una referencia, o sea, yo la exigencia a mi padre era, papá, posiciónate, ¿sabes? O sea, ocupa tu lugar como hombre y no permitas que mamá te diga lo que tienes que hacer, ¿sabes? O sea, sé el hombre que necesito, ¿no? Como para que me muestres el camino. Y era como ese enfado que tenía y de ahí surgió toda mi rebeldía. O sea, en realidad mi rebeldía era contra la energía masculina. Yo he sido súper rebelde contra la autoridad, que en última instancia era mi madre, la autoritaria, ¿no? En casa. Entonces yo, la policía, los profesores, siempre les decía, yo recuerdo una frase que les decía a los profesores, si ni mi padre me habla así, ¿qué me vas a hablar tú así? Sí, me acuerdo que era algo, y a mis jefes, si ni mi padre me habla así, ¿qué me vas a hablar así?
Era como, no hay nadie por encima de mí, no tenía control. Nadie me podía controlar porque mi madre no era una energía masculina como para frenarme, ¿sabes? Entonces me faltó como ese apoyo y yo salí como descontrolado en ese sentido. Pero todo eso a su vez me ha llevado a que haya sido muy independiente en el sentido de siempre ir a contracorriente de todo lo que tengo que hacer, ¿sabes? Es como esa rebeldía que yo cogí me ha llevado a tomar decisiones y caminos que no todo el mundo toma, como por ejemplo el decidir emprender, el decidir meterme en el camino espiritual. Entonces todo eso también ha sido un beneficio. Y bueno, y en el momento que yo integré a mi padre, también integré las cualidades. Y a día de hoy yo percibo a mi padre como un hombre súper, o sea, súper centrado, que sostiene a la familia, que provee, súper amoroso, porque mi padre es súper amoroso, pendiente, es un crack en las ventas, o sea, es una bestia en las ventas, y todo eso yo no lo estaba viendo porque yo me estaba fijando en el error y estaba olvidándome de todas sus cualidades. En la medida que yo liberé la percepción conflictiva con respecto a lo masculino, empecé a integrar también todas sus cualidades. Y luego me he ido dando cuenta también de la resistencia que tengo con respecto a la mujer, o rabia inconsciente hacia la mujer, porque asocié que la mujer impide ser libre al hombre, ¿no? Y que es una carga la mujer hacia la expansión del hombre. Entonces incluso me puede surgir, ¿no?, en la relación de pareja, de decir, ay, siento que no me deja libre, no me deja ser libre, o siento que no puedo avanzar como podría avanzar solo, ¿no? Es como una creencia que está ahí latente, porque claro, de tener una madre que te está presionando ahí, bueno, un poco eso es como la radiografía, así por encima, ¿eh? Tendría que... hay más cosas, así como pequeños detalles, pero eso es lo que me llevó a día de hoy a estar donde estoy. ¿Se puedo dar, como vas a terminar ya, no se va a terminar, 2 incisitos nada más? No se voy a reír, la verdad. Ya te paso un pie. A ver, espérate. No, sí, espérate, ¿no? Vale, ya. Entonces, como conclusión, como una de las conclusiones que me gustaría es, ¿necesario ir al pasado para poder cambiar mi presente? ¿Necesario la palabra? No. Ahora, súper útil, sí. Y si pueden empezar a indagar en su sombra, en su pasado y cambiar la manera de ver, brutal. Pero que no se, como que intentar buscar, entonces ¿qué me pasó a mí? Buscar y buscar y buscar. Porque también tienes la capacidad de dejar ir, una vez tú dejas ir ese jugo que estamos hablando de la culpa, del jugo del miedo, se acaba ya esa percepción equivocada. Ahora, ¿qué pasa? Que es tanta la resistencia de nuestra mente a ese cambio. Preferimos ponernos a buscar, ¿no?, que detenernos a dejar ir, que es lo más difícil. Y por eso, con el tema de la ley de atracción, una vez más, por el tema que estamos hablando del karma, poner la intención sobre todo de dejar ir para cambiar la percepción y poder irnos en paz. No a tener que ahora experimentar otra vida con no sé cuántos problemas, sino en poner ya la intención de ir liberándonos. Es para mí lo primordial. Y bueno, en mi caso, yo ya he hecho un podcast con vosotras individualmente, así que voy a invitar a todas las personas que quieran descubrir este clic de mi pasado y otras muchísimas más cosas muy interesantes. Os invito, lo dejaréis donde en la descripción. Sí. Y si no, lo podéis encontrar en el canal, que por ahí seguro que lo veis. Y bueno, ya os doy paso a vosotras. Bueno, chicos, finalizamos, ¿no? ¿Hacemos dinámica? ¿Una psicoterapia? Algo, lo que quieran. Vale, Nada que aquí. ver con... Me da igual. ¿Tú tienes algo? Empieza. Bueno, no sé, ¿eh? Sí, pero es que Y no aquí sé. entramos los tres. Yo diría... Yo es que últimamente estoy tan en paz Ahora todo el mundo está... con mi pues. vida. Claro, es que si no hay nada... o sea, A ver, Hacemos una oración. el también. único conflicto que tengo yo ahora mismo es lo laboral. Vale, Podemos tirar por ahí si quieres. venga. Pues esa parte laboral. ¿Qué te pasa con lo laboral? Pues que no... O sea, siento que a nivel económico no evoluciono. ¿Qué significa eso? Pues que... O sea, siempre, desde que empecé a trabajar, he estado cobrando pues sueldos por debajo de los 1.000 euros. Vale. Vale, y eso, el hecho de que cobres por debajo de los 1.000 euros, 1.000 euros has dicho, Ujú. ¿qué sensación se te despierta con respecto a este tema? O sea, ¿es algo que te preocupa de quieres ganar más? ¿Sientes injusticia? O sea, ¿qué se te mueve? A ver,
Pues sí, quiero ganar más. O sea, al final es como que hago un trabajo, llevo como mucho tiempo trabajando. Tengo 28, pues llevo desde los 18 años trabajando y es lo mismo. Vale, y en esta situación lo que te gustaría es ganar más, pero ¿en este trabajo o en otras cosas? Es que ahora mismo tengo como todos los... O sea, mi parte laboral está como muy abierta porque tengo este proyecto, tengo mi proyecto personal de crianza respetuosa con las familias y luego aparte tengo trabajo con niños en aula. Claro, pero tu malestar es con respecto a los ingresos que estás teniendo con tu trabajo actual, Sí, ¿no? Vale, porque es y el en único esta que me da situación, ingresos ¿a ti ahora qué es lo que te gustaría? Pues quizás a lo mejor que se valorara el trabajo más. Vale, eso está muy Lo bien. dices tú ya. No, eso es lo importante, que se valorase Claro. quién lo valorase quién. Pues en este caso, ¿quién me paga? Mi jefe. Vale, tu jefe. ¿Cómo es la relación que tienes con tu jefe? Es que ahora es una jefa nueva. Ah, vale, es una jefa. Pero es en general con nueva. los jefes. Sí, Vale. sí, porque nunca, o sea, siento que es mi perspectiva, ¿no? Pero siento que nunca he tenido suerte. Que nunca o has sea, tenido suerte tú. Con los jefes que he tenido, pues Porque siempre ¿cómo he suelen tenido... ser? Pues no pagan puntual, Vale. pues te contratan con contratos por debajo de la categoría que yo tendría. Vale, fantástico. Vale, a ver, vamos a probar. Cierra los ojos. Vamos a probar y te voy a ir diciendo, ¿vale? Vas a decir, por más que me esfuerce no me valoran. Por más que me esfuerce no me valoran. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Vale. ¿Puedes abrir los ojos? Vale. Lo que es el rol del jefe suele ser la energía masculina, que es como quien dirige, quien elige, etc. De tus padres, ¿quién de los dos ha sido como más el que ha dirigido Mi madre. tu madre? Vale, a ver, cierra los ojos y dices, por más que lo intente, mamá no me valora. Por más que lo intente, mamá no me valora. ¿Qué te produce eso? Que ahora sí. No me estás diciendo la verdad. ¿Sabes por qué lo sé? ¿Por qué? Por la reacción de tu cuerpo y Rápidamente abriste los ojos. ya has abierto los grabaste. ojos rápido. Como, Sí. uf. Es como te han temblado los ojos y rápidamente has abierto los ojos. Mecanismo de defensa, ¿no? Sí, No lo quiero. pero muy rápido. Y además, Y ¿qué se significa suele... ahora? O sea, antes sentías que no. Sí. Antes Vale. sentía que no. Vale, Cuando entonces era pequeña. aquí lo que hay que ver es que al final nos relacionamos con símbolos mentales. Si tú sigues exigiendo de algún modo a la autoridad, ¿no? A esa energía masculina, oye, necesito que me veas y que me valores y que me reconozcas. O sea, dentro de ti sigue habiendo una pequeña exigencia a esos jefes que simbolizan la figura de tu madre, en este caso, ¿sabes? Y como que sigue habiendo una pequeña exigencia que se le está pidiendo a mamá. Oye, mamá, necesito que me veas, que me valores, que apruebes esto o que por lo menos me apoyes con esto. ¿Sabes? Es como sigue quedando una espinita ahí de exigencia de mamá, necesito Incluso que me valores. me venía Nacho, no sé si se puede repetir. Y, o sea, ¿puedes hacerle la pregunta otra vez para probar una cosita nada más? ¿Cuál era? En la afirmación, creo. Sí. A ver, ¿Podrías cierra hacerlo eso. un momentito? Y Con estar los muy, ojos o sea, ábrete que no pasa nada porque Sí, sí. muchas veces, como estábamos hablando antes, Bueno, pero antes de nada, ¿cómo te va resonando todo esto? Sí es verdad que yo siento que ahora, si yo pongo en contexto a mi madre, sí es verdad que tiene como una visión del trabajo, pues como que esto no es trabajo. Vale, mira. Y que ella pues cree que lo mejor es que me saque unas oposiciones, que Eso tenga un trabajo más asegurado, que tenga un sueldo fijo, Ahí más está, estable y claro. demás. Y es verdad que es como que... Eso, pero de algún modo, el hecho de que tu madre quiera que tú tengas unas oposiciones, etcétera, ¿qué te está haciendo, qué te está reflejando a ti? Pues sí, que no acepta Y lo que no otro. confía de algún modo, En que que no yo lo vaya- aprueba, eso es. Y eso es lo que a ti te duele, ¿sabes? Y que simplemente ahora está surgiendo con el jefe, ¿sabes? Pero en realidad esto es un conflicto que no es de ahora. O sea, el conflicto no es de ahora con tu madre, eso es de ya de hace tiempo, ¿sabes?
Y es el mismo símbolo mental, es el mismo. Lo que pasa es que coge distintas formas. Pero bueno, esto es un ejemplo para darnos cuenta de cómo la información interna se proyecta a través de lo externo. Por eso quería saber exactamente qué es lo que pasa en el trabajo. Porque puede ser quiero dejar el trabajo, pero yo ya estaba sintiendo una intuición de que había una falta de valoración por el trabajo y eso ya da mucha información, ¿sabes? Porque no a todo el mundo le pasa eso. Bueno, eso. A mí me pasa con mi familia y con mi pareja que siento que hago y nunca es suficiente, ¿sabes? Como que me vuelvo loca haciendo todo, que casi que soy Superman, ¿sabes? Y es como que siempre hay algo que falta, algo que no se hizo, un regaño, ¿sabes? Como... No sé por qué es eso. Y también me conecté contigo, ¿sabes? Con lo que tú estabas hablando, también me vinculé. Iba a aportar una cosa que, bueno, uno antes del tema más de lo que estás percibiendo, ¿no? Pero antes preguntaba lo de... Pregúntalo otra vez, porque también aparte de eso, o sea, cuando ya empiezas a comprender de dónde se relaciona, que no es lo que estás viendo realmente ahora tu jefe, sino tu pasado, ¿no? Que estás viendo esa percepción todavía errada de que mamá no me valora, eso despierta, o sea, está relacionado con una sensación en el cuerpo. Entonces, en el momento que, por ejemplo, haces esa afirmación, si estás observando, aparece una emoción. Y ahí, como decimos, tienes también la práctica de aplicar el perdón, o sea, no perdonar a tu madre, sino la idea que tienes de que no te valoró, eso hace que cambies completamente. Que bueno, aquí nos podemos entender con la ayuda de un poder superior y tal, pero también puedes ir a acceder a la sensación que te despierta, empezar a atenderla, soltar la resistencia y se va liberando. Y eso hace que cambie ya el nivel de conciencia que estás teniendo en ese bloqueo. A mí me vino, cuando se lo preguntaron a ella, hicieron Te- esa te- pregunta y me dio ¿sabes? Una cosa esta que te quedas así como... No sé explicarlo. Sí, pero te me salpicó vino- ahí. Me dio una ¿Qué emoción tocó? como diciendo... Es que ha habido sucesos en mi vida, con mi madre en específico, porque mi padre ha sido como más lineal, ¿no? Y se ha mantenido en su postura y creo que la energía masculina la tengo y bastante desarrollada. La energía masculina la tengo bastante desarrollada, incluso yo tengo una tendencia muy grande a llevarme muchísimo mejor con los chicos que con las chicas. Y de siempre, o sea, desde mi adolescencia, que es cuando empecé como más a tener relaciones de amistad o de pareja o lo que sea, siempre he tendido más a eso. Pero sí es verdad que yo siento que he perdonado muchas cosas a mi madre y las he dejado y sé que, o sea, es su configuración, no es ella. O sea, yo la separo mucho a la gente de sus acciones porque creo que todo está en continuo cambio y todos cambiamos, ¿no? Y yo he aprendido a perdonar y a separar todo eso de mi madre y ahora mi madre no es la que era cuando yo era pequeña, pero es verdad que nunca en la vida para mí había encontrado ese vínculo y si no hubiera pasado hoy por aquí, a lo mejor hubiera estado perdido por ahí. ¿El de tu jefe con tu madre? Sí, sí, ese vínculo, el vínculo de jefa con mi madre. Para nada, o sea. Sí, porque ahí se quedan estancada información y por eso yo hacía mucho hincapié de qué manera se perdona, ¿no? Porque el perdón solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y eso es algo que se nos tiene que meter en la cabeza. O sea, si por ejemplo una persona ha sido violada, tú no le puedes decir como terapeuta, no, pero entiende a tu madre o a tu padre que te ha violado, ¿no? Que ha vivido maltratos en su pasado, está condicionado y tal. Sí, tú le dices eso a una persona que ha sido violada, que le entra por aquí y le sale por ahí. A mí me han violado, ¿sabes? Entonces, el terapeuta, el ser humano, no tiene la capacidad de modificar su forma de pensar y su forma de ver. Es lo mismo que tú. Yo te puedo decir, no, pero tu madre, entiéndela, porque a ella la ha exigido su madre también y por eso a ti también te ha exigido y tal. No es que no te hace... Sí, pero tú has vivido como tu madre no aceptaba que hicieses esto, lo otro, que hicieses lo otro, no sé cuánto. Tú has vivido eso. Entonces, el único que puede modificar la forma que tú tienes de pensar y la percepción que tú desarrollaste de tu pasado es el Espíritu Santo. O sea, tiene ese poder el Espíritu Santo. Yo no. Ni Guille, ni nadie, ni tú. Tiene ese poder de borrar de tu mente esa percepción con respecto a tu madre. Pero el Espíritu Santo sí. Y cuando haces la entrega de corazón al Espíritu y te revela una nueva imagen, ahí es donde se está empezando a desestabilizar esa imagen que tú has fabricado. Pero sigues sosteniendo esa identidad. Mira. Fíjate. Es que ahora les cuento una cosa.
Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Es que Para que no lo vea... Él le está llamando a su madre. llamando a la madre. Dios. Es que a mí con mi madre me pasa una cosa brutal siempre. Mi madre y yo tenemos una conexión muy heavy, o sea, heavy hasta puntos de, pues lo negativo me afecta mucho y lo positivo me afecta mucho. Entonces, yo como que en la adolescencia sobre todo tuve ese momento de desvincularme de esa figura de apego, porque sentía que llegaba un punto en el que éramos una y no es así, o sea, cada uno somos personas individuales, ¿no? Entonces, mi madre le pasa una cosa, como estas ahora, yo estoy en Melilla viviendo. Yo vivo en Melilla, mi madre da cuenta de mi vida cuando yo le cuento algo, ¿no? Pero yo estoy aquí y desde que yo empecé a salir sola a la calle, llegará a las 10 de la noche, a las 8 de la tarde, a las 4 de la madrugada, mi madre, el mensaje de, oye, te están llamando a ti, creo. Mi madre también. ¿Me imaginas? Mamá. Las madres, tú. Hay que perdonar, Qué fuerte, ¿no? Calazo. Pues mi madre siempre que yo estoy llegando a casa, o sea, yo no le he dicho a la hora a la que voy a volver, no sabe lo que voy a hacer, no sabe nada. Y ella, cuando estoy llegando a casa, cuando estoy de camino, es cuando ella me envía un WhatsApp o me llama, oye, ¿qué tal todo? ¿Vas bien? ¿Vas a venir? ¿Sabes? Este rollo, y es como, tía, es una pasada. No sé, eso lo hablamos después. Pues ahí, igualmente, algo que también te quería compartir, bueno, para todos, ¿no? Es que en realidad, en este mundo no hemos perdonado en ningún momento. O sea, nos estamos entrenando para el verdadero perdón, que es la expiación completa, que es la liberación completa. Pero en la medida que nosotros tengamos percepción y percibamos cuerpos, significa que todavía no hemos perdonado a nadie. Pero hemos hecho el intento del perdón o nos estamos entrenando para el perdón. Pero el perdón completo es desaparecer de este mundo. O sea, es despertar de este mundo. Entonces, por eso realmente solo necesitamos de una persona para enseñarnos lo que es el perdón. De ahí la relación santa, la relación de pareja. Con esa sola persona que tú te comprometas a enseñarte lo que es el perdón, ya es suficiente como para que tú despiertes. Con que solo perdones a una sola persona por completo, has perdonado al mundo completo. Entonces es muy común que se nos repitan patrones porque en realidad no hemos perdonado. Estamos entrenándonos al perdón. Entonces, a mí me pasa, parece que he entregado una cosa y se me repite. Y sí, se tiene que seguir entregando, se tiene que seguir liberando. O sea, es como constante, hasta que se deje. ¿Sabes lo que tienes que seguir entregando? Pues porque lo ves manifestado, o sea, al final tú lo ves en el mundo externo, ¿sabes? O sea, el mundo externo es como el termostato que te va indicando, ¿sabes? El grado en el que tú te encuentres o el punto en el que tú estás, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy viendo una resistencia con los setters y con el crecimiento de mi empresa, yo ya sé que la resistencia es conmigo, a crecer. Me está saliendo encima a la vez la muela del juicio. Entonces, ¿qué me estaba mostrando? Que todo lo que crece me duele. Me duele crecer, me duele desarrollarme. O sea, hay una resistencia a seguir creciendo como persona en general, ¿no? Entonces, gracias a todos estos símbolos que estoy detectando a través del mundo externo, puedo conocerme y seguir liberando. Y entonces el trabajo que hago es ponerme a meditar y entregarle al espíritu las ideas equivocadas con las que me he identificado, de creer que no soy suficiente como para salir adelante yo solo, crecer, etc. Un puntillo, si puedo añadir, ¿no? Yo pesado con el nivel de conciencia, pero detrás del perdón, o sea, al final, ¿hasta qué punto hay que perdonar? Pues como dice él, mientras siga reflejando el conflicto, pero detrás de esa idea o ese patrón que se sigue repitiendo que hay que perdonar, está la energía que es el jugo emocional que está sacando el ego. Entonces, eso es lo que hay que también estar dispuesto a seguir rindiendo. Y eso es una energía que lleva durante vidas y vidas y vidas, que entonces es normal que se siga repitiendo y uno tiene que seguir entregando hasta que se agote la energía. Cuando se agote la energía y no haya más jugo emocional, pues también habrá ese perdón radical y es cuando se disuelve el patrón completamente. Entonces, por eso, ¿cuántas veces hay que perdonar? Como dice la Biblia, 70 veces 7, ¿no? Como a las que sea. Qué fuerte, chicos. Y lo del vínculo que dices tú con tu madre, yo no sé si es todas las madres. ¿Saben que dicen que las madres tienen un sexto sentido?
pues dicen que cuando, como el bebé estuvo en la barriga de la madre, intercambian células. Entonces, al final acaba siendo como uno, tu hija y tu hijo y tú acaban siendo uno porque han compartido células. Entonces, como que el niño se queda con células tuyas y tú te quedas con células de tu hijo. Entonces, cuando a lo mejor tu hijo está en otra parte del país, de alguna manera está conectado contigo. Por eso a veces pasan esas cosas de que tú dices que justo llego a las 4 y justo mi madre me habla, porque es como que sin querer hay una parte de ti dentro de otra persona, creo yo. A mí me pasa con mi hija que yo siento que me lee el pensamiento. O sea, yo creo que literal me lee el pensamiento, a no ser que yo me esté sugestionando y me esté creando yo mi propia película, pero yo pienso en una... Sí. Yo a lo mejor estoy con la canción, lo típico, ¿no? Una canción que se me viene a la cabeza, la empieza a cantar mi hija. O yo estoy pensando en una persona y mi hija me pregunta por esa persona. O sea, es que me pasa todo el rato, a nivel de pensamientos, de canciones, de cualquier cosa que hay en la cabeza. Mi hija me lo está pensando también. Sí, parece que los primeros años o meses están muy vinculados con la madre. También que yo era algo que estaba pensando antes, porque ustedes estaban explicando cosas y yo que he estudiado neuropsicología y es todo más científico, más probado, al final hay un montón de cosas que están súper relacionadas. Hablan de todo lo que tú eres, o sea, todo lo que ves en el mundo es un reflejo de lo que tú tienes dentro, ¿no? También las neuronas espejo están ahí. Entonces, empiezas a vincular cosas que a nivel científico están demostradas y lo empiezas a relacionar con todo este mundo y dices, es que le puedes dar explicación real. El sistema de activación reticular son las sincronicidades, ¿no? Claro. Sí. Es que está todo vinculado. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Es una sincronicidad o es tu cerebro? La verdad es el amor. Son las dos cosas. Bueno, ¿qué? ¿Ya está? Bueno, chicos, estamos como... Por este tipo de episodios, decimos que independientemente de cómo vaya este podcast, ganamos ya. Yo me voy hoy a casa, como les dije antes, que esta noche no voy a dormir porque voy a estar rumiando la cabeza y dándole vueltas a todo el aprendizaje que me llevo de hoy. Aplicaré muchísimas cosas, así que me convertiré en otra persona. La próxima vez que me vean seré otra. Y nada, de verdad, agradecidísima. Mañana por la mañana, cuando agradeceré este momento, de verdad. Gracias por la invitación. La verdad que ha sido un placer compartir. Igualmente. Y lo mismo. Y mamá hoy, sigue llamando. Hoy me voy sabiendo mi edad. Todos aquí Chao, chao. cansados, despeluzados. Chao.